La historia comienza con la nave nodriza llamada Adelante siendo destruida mientras nuestro protagonista llamado Don graba un diario donde le cuenta a la humanidad que la nave colonizadora de la misión Arcadia terminó explotando. Esta misión tenía como objetivo salvar a la humanidad llevándola a otro planeta, pero algo misterioso ocurrió y todo acabó en desastre. La Tierra se volvió inhabitable, aunque las causas de esto se revelarán más adelante, y por ello se crearon varios programas de colonización cuyo destino final era el planeta Kepler 3265, nombrado en clave como Arcadia. No obstante, algo extraño sucedió con la nave que transportaba a una enorme tripulación en estado de hibernación, y el único que logró sobrevivir fue nuestro protagonista, quien, sin entender nada, se encontraba ahora completamente perdido en el espacio. Mientras grababa lo que podría ser su último mensaje con la esperanza de que su voz llegara a la Tierra, Don acababa de despertar tras 3000 años de hibernación y pensó que su final había llegado, vagando a la deriva en el vacío. En ese momento vio su guitarra, el único objeto personal que había elegido llevar consigo, ya que cada tripulante podía llevar uno. Si aquel era su final, quería pasar sus últimos momentos con ella, recordando su sueño frustrado de tocar en una banda de rock, un sueño que jamás se concretó, pues irónicamente en lugar de convertirse en una estrella de rock, terminó siendo un hombre perdido en el espacio. Aunque allí no había aire y no se podían escuchar las notas, hay que admitir que habría sido un final bastante filosófico. Justo cuando estaba por rendirse, recibió una alerta en su traje indicando que una cápsula de escape había sido activada y podía huir hacia el planeta más cercano. Afortunadamente, la cápsula venía hacia él, lo que significaba que ya no moriría flotando eternamente. La cápsula de escape de la Adelante logró alcanzarlo y rescatarlo. Al caer bruscamente dentro de ella, jaló la palanca y pudo salvarse, aunque esto implicaba renunciar a sus compañeros, ya que no era seguro que todos hubieran muerto en la explosión, pero no podía darse el lujo de arriesgarse. Después de accionar la palanca, la cápsula se dirigió al planeta más próximo, y tras unos minutos logró aterrizar en un mundo alienígena. La nave activó los paracaídas y se estrelló con fuerza contra el suelo, por lo que necesitaba hacer un escaneo para saber si el aire era respirable. Luego de patear varias veces la puerta, logró abrirla, aunque aún se sentía aturdido por haber estado congelado durante 3 milenios. Sin embargo, ese lugar parecía un paraíso en comparación con el infierno que había sido Kepler 3265, lo que lo llevó a pensar que tal vez este nuevo mundo sería un mejor destino para la misión Arcadia. Activó su radio de emergencia intentando contactar a algún tripulante o androide de la nave y descubrió que la temperatura era de 23 grados con un 12% de oxígeno. A lo lejos, divisó a una persona con un traje alienígena, cuya vestimenta era muy similar a la de los miembros de la tripulación del Adelante, por lo que supuso que se trataba de un compañero. Sin embargo, en ese momento, una baba viscosa cayó sobre su visor, era la saliva de un monstruo alienígena gigante que estaba listo para atacarlo. Las garras de la criatura se lanzaron sobre él, pero logró esquivarlas en el último segundo y fue arrojado al suelo. Aún no se había adaptado a la gravedad del planeta y ahora debía enfrentarse a una criatura 10 veces más grande que él. Afortunadamente, había recibido entrenamiento para este tipo de situaciones, ya que después de todo, nuestro protagonista es un soldado de élite. El monstruo con ojos rojos brillantes se acercaba mientras Don con una pequeña arma en la mano se preparaba para contraatacar. Ese cuchillo diminuto no parecía suficiente para resolver la situación, pero era su única opción, y no se quedaría quieto esperando la muerte. Enfrentar a esa criatura de frente sería demasiado difícil, por lo que decidió saltar. Una pelea inteligente y estratégica era claramente la mejor opción. Sin embargo, como la gravedad y la presión del aire eran distintas, no reaccionó lo suficientemente rápido para esquivar un ataque y entonces la criatura empezó a lanzarlo de un lado a otro con su cola. En situaciones así, tenía que intentar liberarse rápidamente porque corría el riesgo de desmayarse. Con decisión, se lanzó desde lo alto y logró aterrizar sobre la cabeza del monstruo. Este tipo era realmente valiente, ya que inmediatamente apuñaló a la criatura con su cuchillo, pues sabía que en todas las criaturas el punto débil siempre eran los ojos, y fue precisamente ahí donde apuntó, dando su golpe más fuerte, lo cual provocó un grito de dolor por parte del monstruo. Durante el movimiento, las garras de la bestia comenzaron a caer hacia él y fue aplastado, pero por suerte, su traje espacial era muy resistente. En ese instante, otro soldado estaba apuntando con un arma, un rifle de alta precisión, y tras calcular cuidadosamente, disparó una ráfaga de energía que al impactar contra la criatura, causó un daño masivo, casi suficiente para acabar con ella por completo, como si este soldado supiera exactamente dónde estaban los puntos débiles del enemigo. Acto seguido, cargó directamente contra la criatura, transformando su rifle en una espada gigante. Justo cuando el monstruo intentaba defenderse, el soldado contraatacó con fuerza. En el momento exacto, logró cortar las patas de la criatura por la mitad, y como ésta abrió la boca, era el momento perfecto para dar el golpe final. Todo parecía indicar que sería un momento épico, y efectivamente al jalar el gatillo, se produjo una explosión que acabó definitivamente con el monstruo.
El cuerpo de la bestia, al estrellarse contra el suelo, causó un pequeño terremoto debido a su tamaño colosal. Al presenciar toda esa escena, nuestro protagonista se dio cuenta de que no se trataba de un miembro de su tripulación, sino de un alienígena de ese planeta, por lo que levantó las manos en señal de agradecimiento. No sabía si ese ser sería amigable o agresivo, así que optó por hacer una pose universal de paz, incluso dejó caer el cuchillo para demostrar que no tenía intención de atacar. El cuchillo cayó al suelo y el soldado habló en un idioma desconocido. A pesar de ello, físicamente parecían humanos, por lo que Don decidió quitarse el visor para mostrar su rostro, con la intención de enviar un mensaje claro de que aunque fueran de mundos diferentes, eran similares. En ese momento se reveló que el alienígena era una mujer, quien, al entender el mensaje, también guardó su arma y mostró su rostro. Don se puso nervioso y tras quitarse el casco, vio que era una alienígena muy hermosa. Esta chica acababa de salvar a Don de un monstruo gigantesco, aunque él no sabía por qué ella lo había ayudado ni tampoco por qué ese monstruo lo había atacado. Luego la chica le ofreció una botella para beber. Don miró el recipiente con desconfianza, sin saber si era seguro, y su traje escaneó el contenido detectando que la temperatura era ambiental y que la atmósfera contenía altos niveles de etanol, ácido clorhídrico y metanol. Entonces, la chica dibujó una molécula de agua y repetía la palabra Kai, señalando el dibujo en la arena. Don comprendió rápidamente que ella le estaba ofreciendo agua, pero se preguntaba si sería seguro abrir su traje para beberla. Recordó que durante su entrenamiento le enseñaron que debía intentar hablar en inglés con seres de otros planetas, ya que es un idioma relativamente fácil, así que agradeció en inglés y no en coreano, presentándose como Don Jonsu. Sin embargo, la chica azul no entendió ese idioma al principio, aunque empezó rápidamente a captar las palabras que él decía y comenzó a repetirlas. Otra cosa que había aprendido era el gesto universal de dar la mano, y justo después de eso, ella lo llevó a su vehículo. Los habitantes de ese mundo tenían tecnología avanzada y ella llevaba el cuerpo del monstruo en la parte trasera. Al hablar con la chica, Don descubrió que el planeta se llama Bomi y que las criaturas inteligentes que lo habitan son los bomianos. El lugar era muy hermoso, y parecía que los bomianos eran seres pacíficos e inteligentes, además de que el clima y el paisaje eran agradables, aunque tristemente, sería destruido en 5 años. Nuestro héroe apenas había dejado la Tierra, la cual ya estaba condenada, y rápidamente terminó en otro planeta que también tenía los días contados. Durante el trayecto con la chica en su vehículo, comenzó a grabar un mensaje de voz, ya que estaba documentando cada momento en este nuevo planeta, y gracias a ella descubrió que el tiempo restante en ese lugar era muy limitado. Luego se dirigieron a una base tecnológica donde terminaron estacionando el coche en el interior. Subieron por una rampa hacia los compartimentos superiores, aunque el diálogo entre ambos era difícil y por ello no logró entender muy bien todo ese asunto de la destrucción. Al llegar, las compuertas se abrieron y dentro de la base había hongos gigantes por todas partes. La chica caminó hacia otra plataforma, y sosteniendo algo que parecía un teléfono, dijo unas palabras mientras Don intentaba aprender el idioma repitiendo lo que ella decía. Parecía que el planeta había sufrido una catástrofe reciente y él intentaba comprender su situación. Poco después, ella comenzó a limpiar al monstruo. La piel de la criatura era extremadamente gruesa y pesada, y en su interior había algunas partes valiosas y otras que no servían, las cuales debían ser removidas y arrojadas lejos. Los hongos eran carnívoros y se alimentaban, algo totalmente nuevo para Don, quien seguía grabando todo en su diario virtual, pues era la primera vez que veía a un hongo alimentarse de carne de monstruo. Hasta ese momento solo observaba, pero finalmente decidió ayudarla. Al ofrecer su ayuda, ella le indicó lo que debía hacer. Nuestro protagonista tomó algunas de las patas de la criatura y ella le agradeció, ya que era un trabajo agotador. Después de un rato, terminaron de dividir al monstruo, y aunque apenas llevaban unas horas juntos, la chica ya podía decir algunas palabras en inglés. Ambos se agradecieron mutuamente por haberse ayudado, pero como ya no podían entenderse más, se generó un momento incómodo. Ella bajó del vehículo y dijo que iría a buscar algo. Entonces, al llegar a su máquina, comenzó a decir que le gustaría aprender inglés, lo cual llevó a Don a pensar que se trataba de algún tipo de computadora con inteligencia artificial, ya que estaba aprendiendo el idioma humano muy rápidamente, y todo ese equipo alienígena llamó poderosamente su atención. Encima de la mesa había unas esculturas hechas de piedra, que él encontró muy bonitas y le preguntó si las había hecho ella misma. Al notar que estaba mirando sus esculturas, ella se asustó y rápidamente se las quitó de las manos en un gesto tierno y gracioso, tratando de esconderlas para que no las viera, lo cual hizo que Don empezara a preguntarse qué problema había con eso. Además notó que los bomianos eran torpes y tímidos por naturaleza. Durante su formación como colonizador, aprendió que debía intentar conectar con los nativos, y una manera de hacerlo era mostrar una sonrisa. Sin embargo, cuando intentó sonreír, terminó haciendo una mueca aterradora que asustó a la chica, probablemente porque estar congelado durante 3000 años no le había hecho bien a los músculos faciales. Otra táctica era levantar el pulgar, aunque en algunas culturas ese gesto podía ser ofensivo, por lo que otra opción era hacer el símbolo del corazón con las manos, aunque todos sabemos que ese símbolo es meramente representativo, ya que el órgano no tiene esa forma. Aún así,
lo intentó, y la chica se sorprendió como si lo reconociera. Luego hizo el corazón con las manos y lo dirigió hacia la escultura, indicando que le gustaba. Como los bomianos eran bastante inteligentes, ella comprendió el gesto de inmediato y le ofreció su pequeña figura como regalo, pronunciando unas palabras con las mejillas sonrojadas. Aquellas esculturas se llamaban Blaya y tenían el aspecto de un cerdito. Don le dijo que tenía mucho talento, lo cual dejó a la chica avergonzada. Justo después de eso, ella pronunció su nombre y señaló su mesa, mostrando otras esculturas que había hecho. Al llegar a la mesa se emocionó mucho e incluso activó una imagen proyectada para mostrar cómo eran esas criaturas en la vida real. En ese momento, Don se dio cuenta de que Blaya no era el nombre de la escultura, sino del animal representado, y muy entusiasmada ella le mostró otras esculturas junto con las imágenes de las criaturas. Don grabó todo en su diario virtual porque los animales eran completamente diferentes a los que existían en la Tierra. Mientras tanto, ella seguía mostrando todas las esculturas que había hecho, diciendo muchas palabras que él no lograba entender, y al compararlas con el monstruo que lo atacó, se dio cuenta de que eran completamente diferentes, lo que lo llevó a sospechar que aquella criatura no era originaria de ese planeta. En ese momento, ella le preguntó por qué estaba tan pensativo, y como él ya sabía que a ella le gustaban los animales, decidió mostrarle algunas fotos. Si hay un animal que a casi todo el mundo le gusta, ese es el gatito, por lo que no dudó en enseñarle una foto de su mascota. En el curso para colonizadores que había tomado, le indicaron que debía comunicarse en inglés con los alienígenas y que debía buscar algún punto en común para generar amistad. Y eso era exactamente lo que estaba intentando hacer al compartir imágenes de animales. La chica había aprendido la palabra lindo y comenzó a repetirla sin parar, diciendo que el gato era lindo, repitiendo esas palabras como una niña pequeña, y nuestro héroe le prometió que le enseñaría otras palabras. El tipo incluso se sintió feliz, ya que en algún momento había imaginado que sería la última persona con vida y que tendría que pasar el resto de sus días completamente solo. Al parecer, nuestro protagonista sentía una simpatía especial por la chica, tanto así que no dejaba de mostrarle videos de su gato, aunque había algo que le gustaba aún más que su mascota, su guitarra. Por eso le pidió a Langut que esperara un momento porque iba a buscar algo. Después de tantas palabras intercambiadas, finalmente descubrió que su nombre era Langut. Tras unos segundos, regresó con su guitarra y se sorprendió al ver que no se había roto. Repitió su nombre en voz alta, lo cual dejó a la chica sorprendida, y hablando en inglés muy despacio, le dijo que le gustaba la música y le preguntó si sabía qué era. En ese preciso momento, comenzó a tocar la guitarra, pero de repente un robot se acercó rápidamente y empezó a repetir el nombre de Langut de forma insistente. La chica se volvió hacia el robot, que parecía desesperado, como si trajera noticias urgentes de algo peligroso. Nuestro héroe estaba intentando hacerle una serenata a la chica, pero fue interrumpido abruptamente. El robot traía la noticia de que su padre había sido envenenado. Ella se sorprendió al escuchar eso y preguntó dónde estaba, ya que el robot parecía angustiado. Aunque el pequeño robot no podía hablar con claridad, se veía que el hombre estaba poniéndose rojo, y aunque Don no entendía ese idioma alienígena, se dio cuenta de que todo estaba relacionado con alguien o algo peligroso llamado inglés. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo en esa dirección. La base era muy grande y les tomó algo de tiempo llegar al lugar, el cual tenía una puerta que solo podía abrirse desde el interior, ya que tenía contraseña o quizás simplemente estaba atascada. Parecía que ella estaba intentando contactar a su padre, pero no lo lograba, y a pesar de usar toda su fuerza, la puerta no se movía ni un milímetro. Al analizarla con su traje, Don notó que el riel de la puerta estaba roto, probablemente por un impacto muy fuerte, y mientras tanto, la chica desesperada seguía intentando abrirla. Como los bomianos eran más bajos que los humanos, no tenían la fuerza suficiente para forzar la entrada. Entonces, el pequeño robot comentó que sería imposible abrir la puerta solo con las manos, aunque al parecer ya tenían el antídoto para el veneno y decidió entregárselo a la chica. Don les pidió que se apartaran, ya que él era un soldado de élite y su traje estaba equipado con tecnología de punta. Con eso, logró forzar la puerta y pudieron entrar rápidamente. El padre de la chica estaba tirado en el suelo, muy débil, con el cuerpo completamente rojo, y ella gritó el nombre de Ingress. Además de cambiar de color, el hombre también estaba soltando un humo rosado por la boca, y a su lado había unas cápsulas que liberaban un líquido rojizo. Don imaginó que se trataba de algún tipo de hormona que los bomianos consumían. La chica llamó al pequeño robot, que fue hasta su mochila para sacar otro dispositivo que contenía un líquido azul. Al observar la escena, Don dedujo que ese líquido era una hormona estabilizadora. Ella agitó la cápsula y la colocó en el abdomen de su padre para liberar el medicamento. El líquido fue inyectado en su cuerpo, haciendo que poco a poco volviera a su color original, un tono azul claro.
La chica preguntó si su padre estaba bien y él respondió que sí, aunque de inmediato se dio cuenta de que había una raza alienígena en su base y empezó a observar con desconfianza al protagonista, quien seguía vestido con su traje llamativo. Don escuchaba la conversación entre padre e hija sin entender nada, pero notaba que el hombre no se sentía seguro con él, lo cual tenía sentido si consideramos que desde la perspectiva de los bomianos, él era el extraterrestre. Para su sorpresa, esa gente tenía la tecnología suficiente como para crear robots con inteligencia artificial, y el pequeño robot le pidió que lo siguiera. Estas máquinas tenían mayor facilidad para aprender idiomas, aunque aprender una lengua de otro planeta no era algo tan sencillo. El robot quería mostrarle algo y comenzó a señalar una pantalla diciendo que su nombre era Jai. Don le respondió que era un placer conocerlo, y de inmediato Jai aprendió a hablar inglés y comenzó a explicar un poco sobre el planeta. Señalaba con sus brazos unas imágenes que ilustraban que este planeta se llamaba Bomi, algo que nuestro protagonista ya sabía hasta ese punto. Luego el robot explicó que el planeta sería destruido dentro de aproximadamente 5 años. La estrella alrededor de la cual orbitaban se llamaba Payon, pero como el inglés del robot no era del todo bueno, resultaba un poco complicado entender exactamente lo que quería comunicar. Sin embargo, después de un rato, Don logró captar que existía un meteorito llamado Rakbat, y que ese meteorito tenía alguna conexión con la destrucción de su gente. Imaginó entonces que ese sería el causante del fin del planeta. Poco después, la chica apareció junto a su padre, quien ya se encontraba recuperado. El robot le explicó al hombre que el alienígena se llamaba Don, y el hombre se presentó con el nombre de Ingres. Esta historia sobre el meteorito captó de inmediato la atención de Don, así que preguntó si lo que el robot había dicho era cierto. El hombre explicó, con cierta dificultad, que el meteorito había caído en el planeta y que la explosión fue gigantesca, lo cual hizo que nuestro protagonista se confundiera aún más, ya que no entendía si el meteorito ya había impactado o si todavía estaba por hacerlo. Entonces la chica le entregó su guitarra, y al ver que Don seguía sin comprender, el robot empezó a dibujar un círculo representando la órbita del planeta Bomi alrededor de la estrella. Explicó que el planeta tardaba un ciclo en completar su órbita, es decir, les quedaban 5 años de vida porque ese era el tiempo que restaba antes de que el meteorito impactara contra el planeta y lo destruyera por completo. Al entenderlo con claridad, Don se desesperó, ya que ahora comprendía perfectamente lo que trataban de decirle. Acababa de escapar de la Tierra, sobrevivir a una explosión en su nave, y ahora había aterrizado en otro mundo condenado a desaparecer. En ese momento, pensó que quizá habría sido mejor quedarse en la Tierra. La escena cambia y nos muestra a un personaje despertando muy confundido. Un robot aparece y le dice que recoja sus pertenencias, ya que eso lo ayudaría a recuperar su memoria. No entendía nada, ni dónde estaba ni quién era. Sostenía su guitarra y se preguntaba por qué la tenía, aunque de forma extraña podía tocar las notas con total precisión. Lo único que recordaba era la música que solía tocar. Poco a poco comenzó a recordar cuando tocaba la guitarra solo en la base espacial de Houston junto a su amigo Dean, con quien soñaba formar una banda. Su amigo cantaba con él y transmitían todo en línea. El gran sueño del protagonista era tocar en una banda frente a 100.000 personas, y cada vez que pensaba en eso, se sentía feliz. El robot volvió a aparecer y le pidió que dijera su nombre, rango, puesto y misión. Él respondió que era Don Jonsu, jefe de la sección de mantenimiento de la nave italiana. El robot reconoció su nombre y misión y le pidió el código designado, a lo que él respondió deletreando la palabra Rockstar. Entonces volvemos al presente, justo cuando él recordaba esa escena. Su misión era mantener la nave segura y proteger a los miembros de su equipo, pero había fallado en ambas tareas, ya que la nave fue destruida y sus compañeros estaban desaparecidos. Sin embargo, la nave era demasiado grande como para haberse destruido por completo y podría ser la clave para salvar a esas personas. Por eso, Don dijo con total determinación que no permitiría que los bomianos murieran. La historia estaba a punto de volverse aún más intrigante. Mientras leía esto, no podía dejar de crear teorías sobre qué había pasado con la nave y dónde estarían sus compañeros. Entonces, tuvo una idea para salvar a estas personas y comenzó a buscar entre unos libros que tenía en su mochila. El robot empezó a leer toda esa información para aprender más sobre el idioma humano. Lo que realmente buscaba Don era un libro sobre la nave. El robot encontró información interesante, había algunas cartas con imágenes, y él le enseñó varias palabras que la máquina almacenó en su memoria. Los bomianos observaban con inquietud, porque este humano podría ser la clave para salvarlos, y mientras todos estaban ansiosos, el robot seguía aprendiendo a leer. Sería importante enseñarle inglés al robot para comunicarse mejor con los bomianos. Así, comenzó a repetir palabras y a hacer gestos, demostrando que podía entender perfectamente. En pocos momentos, el pequeño robot dijo que había aprendido y empezó a leer el contenido del libro. Iji,
que era muy inteligente, comenzó a hojear rápidamente para absorber todo el contenido restante. Nuestro héroe observaba sin decir nada, y en cuestión de segundos el robot había leído todas las páginas. Entonces, hablando un inglés perfecto, afirmó que entendía toda la estructura gamma humana. Ante esto, Don dijo que ahora podía explicarse correctamente y aseguró conocer una forma de destruir el meteorito, ya que aunque no podía pilotar la nave para huir, esta podía generar una explosión. Si lograban localizarla, podrían lanzarla contra el meteorito. Mientras tanto, el padre de la chica escuchaba todo con atención, y el robot añadió que Ingres tenía curiosidad por conocer ese método. Con un libro de química en la mano, Don decidió explicar, aunque aclaró que sería algo complicado repasar todos los fundamentos de la física con ellos, por lo que buscó la tabla periódica y explicó cómo funcionaban los elementos. A continuación, detalló todo al pequeño robot, considerando importante que él aprendiera eso, destacando que la pieza clave era el oxígeno, ya que 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno formaban agua, a lo que el robot respondió que ya lo sabía, sorprendiendo al hombre, quien dedujo que la gente de ese planeta ya poseía conocimientos de química. Sin embargo, existía algo llamado Appleton, un descubrimiento humano, lo cual despertó la curiosidad del pequeño robot, que empezó a leer sobre ello y descubrió que se trataba de la famosa materia oscura, una sustancia que no podía observarse con luz y solo reaccionaba a la gravedad. Este hecho captó aún más la atención del robot, ya que aunque no comprendieran completamente qué era la materia oscura, lo importante era que podían utilizarla para salvar el planeta. En ese momento se presenta un recuerdo, antes de la misión espacial, donde se muestra cómo descubrieron el uso de la materia oscura. Algunos científicos estaban observando la explicación, y con ese nuevo hallazgo, los viajes intergalácticos serían posibles, ya que el mayor problema de estas misiones era el combustible. No obstante, como el espacio estaba lleno de materia oscura, podrían reabastecer la nave durante el trayecto. Incluso se presentó un prototipo de motor que usaba esta sustancia, que aunque era solo un proyecto inicial, ya les daba una idea de su funcionamiento. El jefe de mantenimiento de esa nave era Don, nuestro héroe, quien, tras saludar al ingeniero, continuó con la siguiente parte de la explicación. En ese contexto, los estudiantes estaban aprendiendo sobre estos conceptos para convertirse en colonizadores, lo cual estaba representado por el símbolo de la Italina, la nave destinada a salvar a la humanidad. Para convertirse en colonizadores, debían seguir reglas estrictas, y cuando uno de ellos preguntó qué misiones estaban escritas en un cuaderno, le explicaron que era la secuencia para la autodestrucción de la nave, lo cual lo dejó impactado. Esa nave tenía una bomba de antimateria más poderosa que todas las bombas de la Tierra, ya que Arcadia era un planeta similar al nuestro y podía albergar una civilización inteligente, que tal vez había evolucionado de manera similar a como algunos científicos creen que lo hizo la humanidad. Si por alguna razón esa civilización representaba una amenaza para los humanos, entonces explotarían la nave en el planeta, algo que consideraba necesario para evitar que los humanos fueran cazados por esos alienígenas. En ese sentido, la misión de Don era justamente esa: si los alienígenas eran una amenaza, él debía usar la nave para destruirlo todo. Ante esto, el pequeño robot se mostró asustado, advirtiendo que eso sería muy peligroso, pero el hombre, quien también parecía ser un científico, vio una chispa de esperanza en esa posibilidad, lo cual contradijo a Ingres. Por su parte, Iggy empezó a desconfiar del humano y escuchó al pequeño robot decir algo en idioma alienígena que sugería que Don podía ser malvado, lo cual realmente era una idea aterradora. Así, comenzaron a debatir si ese plan era o no una buena opción, ya que cabía la posibilidad de que nuestro héroe solo los estuviera engañando para encontrar su nave, y al final, querer hacer estallar todo el planeta Bombi. Sin embargo, tras reflexionar un poco, decidieron qué harían, y el protagonista confirmó que le gustaría encontrar el motor de la nave junto con ellos. Entonces, el grupo preguntó por qué Don les había revelado esa información, a lo que él respondió que necesitaba aliados, por eso decidió decir la verdad: quería usar el poder que poseía la humanidad, pero lo haría para salvar Bombi. Finalmente, extendió la mano y dijo que si aceptaban el trato debían estrecharla. Lógicamente, desconfiaban del tipo, pero al final le dieron la mano porque no tenían otra opción más que creer en él. Sería una misión arriesgada, ya que la nave estaba en el espacio, orbitando el planeta. Todos tomaron su mano, sabiendo que sería una misión difícil, pero en la que tendrían que confiar. El pequeño robot comentó que no entendió las últimas palabras del hombre porque no estaban en el diccionario. Sin embargo, él repitió que haría todo lo posible para salvar el planeta Bombi. Al parecer, eso fue solo una prueba del robot para comprobar si el tipo mentía o no, y al ver su sinceridad, el pequeño robot aceptó ayudar colocando su pequeña mano. Así, la primera misión sería rastrear la nave y luego encontrar una forma de llegar hasta ella. En ese momento, la escena retrocede al periodo de entrenamiento, cuando el doctor explicó que el viaje duraría 3000 años.
Los estudiantes prestaban mucha atención porque sabían que esa misión era sumamente importante. Cuando llegaran al otro planeta, tal vez los humanos en la Tierra ya estarían extintos, y si aún seguían con vida, probablemente no contarían con la tecnología actual. Por esa razón, era fundamental que los humanos enviados estuvieran bien entrenados, ya que serían la esperanza de la humanidad. Con el libro en mano, el doctor explicó que todo lo que necesitaban aprender estaba registrado ahí. Nuestro héroe releía ese libro y tomaba notas con información clave. Era como si ese entrenamiento hubiera ocurrido hace solo unos días, ya que todo seguía fresco en su mente. Sabía que tendría que modificar su traje, y como ingresó era un científico mecánico, podía realizar las modificaciones necesarias. El traje había sido diseñado para el espacio, no para combates de resistencia, y además, su cuerpo no estaba adaptado al planeta, por lo cual el traje necesitaría baterías potentes. Para conseguirlas, explorarían el planeta Bomi en busca de tecnología que les permitirá localizar la nave en el espacio. Entonces, el pequeño robot sugirió acoplar un respirador directamente al casco, lo cual además facilitaría el uso de las armas bomianas. El científico respondió que era posible, pero que antes quería analizarlo con más detalle, ya que ese casco tenía funciones de comunicación que ya no se utilizarían, por lo que podrían retirarlas. El traje también contenía tanques de agua para regular la temperatura, pero si pasaba demasiado tiempo sin él, sentía un zumbido en los oídos, lo cual se debía a que aún no estaba adaptado a la presión atmosférica. Esta gran diferencia de presión provocaba mareos y náuseas, y una exposición prolongada tendría consecuencias negativas. Al retirar la cubierta trasera del traje, encontraron el tanque de oxígeno, y vieron que sería posible reutilizar el oxígeno del planeta para llenarlo, no obstante eso requeriría algunas modificaciones. Mientras tanto, usaría un respirador temporal. El siguiente paso consistía en encontrar una base con mejor equipamiento para localizar la nave perdida, y mientras tanto, debía continuar con su rutina de ejercicios físicos, ya que haber estado tanto tiempo hibernado y congelado en la nave había debilitado su cuerpo. Además, en ese planeta solo había hongos para alimentarse, los cuales, aunque eran comestibles, no eran muy nutritivos. Ingress advirtió que podían ser peligrosos si no se preparaban correctamente, por lo que los servían y luego los cocinaban al vapor. Ya estaban acostumbrados a comer únicamente hongos, y tal vez por eso sus cuerpos estaban débiles, sin embargo debía preocuparse por su salud a largo plazo. Además del entrenamiento, necesitaba buscar otras fuentes de proteína. Por otro lado, el mayor enemigo hasta ese momento era el monstruo que llamaban Gerita, que había llegado al planeta a través de meteoritos caídos hace algunas décadas. Él ya había notado que no eran criaturas nativas del planeta. El robot explicó que esos monstruos habían luchado contra los bomianos, quienes terminaron perdiendo la guerra, lo que permitió que esas criaturas se multiplicaran y se apoderaran del planeta. Dado que representaban una amenaza, Don pidió al robot que le enseñara cómo derrotar a los Geritas. Primero, debía destruir órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones, sin embargo eran similares a los vertebrados y muy resistentes. El robot confirmó que sus caparazones eran extremadamente duros, por lo cual debían utilizar las armas bomianas. Una de ellas, llamada Naga, era como una lanza electromagnética que disparaba rayos. No era muy difícil de usar, y Don contaba con entrenamiento militar. Sin embargo, el verdadero problema surgía cuando esos monstruos atacaban de cerca, por lo que Langut lo ayudaría a entrenar en combate cuerpo a cuerpo. Para eso, ella se colocó un respirador, y al inhalar ese gas, su cuerpo comenzó a tornarse rojo. Las sospechas de nuestro protagonista eran ciertas, los bomianos inhalaban hormonas para volverse más poderosos. El arma Naga podía disparar 4 veces seguidas y también se transformaba en una espada. Al convertirse en un arma de combate cuerpo a cuerpo, servía tanto para atacar como para defenderse. Cuando el ataque provenía desde arriba, ella le mostró la postura correcta que debía adoptar. Y además, era impresionante lo musculosa que era esta chica, al punto de que cualquiera querría un jugo como ese. El robot explicó que el arma debía utilizarse con los ángulos adecuados. Si el ataque venía desde arriba, había que apuntar la hoja hacia arriba, pero si el ataque venía desde abajo, debía bajarse la hoja. Entonces, la chica llamó a Don para una sesión de entrenamiento, y él comenzó a imitar sus movimientos. Luego ella golpeó su arma y él logró bloquearla, pero la presión que sintió con ese golpe fue gigantesca, lo que le hizo entender que en una situación real tendría que reaccionar con rapidez. Después de comprender esto, preguntó si podía intentar también. Ya en posición de combate, listo para el duelo, ella le dijo que podía ir con todo, y fue entonces cuando el entrenamiento se volvió serio. La chica cargó con la hoja en mano, mientras el robot, temeroso, pensaba que podrían salir heridos. Ella intentó atacar desde un costado y él logró bloquear el golpe con su arma. Sin embargo, como había usado la hormona, sus ataques tenían la fuerza de una embestida de rinoceronte. Ella no iba a contenerse. Más tarde, él escribió en su diario virtual que los bomianos se volvían más fuertes al usar estimulantes para el combate. En una de las secciones de su registro diario, reservaba espacio para anotar sus canciones.
Según él, esto era importante porque incluso en el disco dorado enviado en la sonda Voyager, se grabó música. Para quienes no lo sepan, ese disco dorado contenía música y literatura que representaban a la Tierra, pero, a diferencia de ese disco con música clásica, nuestro héroe grababa canciones de rock. Esto era relevante porque si algún día moría, al menos quedaría un registro de quién fue. Desde la distancia, la chica lo observaba mientras tocaba. Al parecer, en el planeta de los bomianos no existía un instrumento como la guitarra, por lo que ella estaba muy curiosa. Al terminar de tocar, ella le dijo que tenía algo importante que contarle. El traje espacial estaba listo con las modificaciones que él había solicitado, así que fueron a verlo. Nuestro héroe estaba ansioso, y el científico le explicó que había costado mucho trabajo, pero al fin lo había logrado. Había conseguido mejorar el traje para misiones de combate. Su dispositivo comenzó a actualizar las modificaciones del traje, y el motor empezó a funcionar, lo que le permitió realizar las pruebas iniciales. Solo con sentir el movimiento, notó que ahora era más fuerte. Tras entrar, Ingres realizó las reparaciones finales, y poco a poco el traje comenzó a adaptarse a su cuerpo. Ahora era más resistente y con una fuerza considerablemente mayor. El científico le pidió que se pusiera el casco para respirar mejor. Nuestro héroe parecía sacado de una película, ya no era aquel casco de acrílico, sino una nueva armadura capaz de soportar ataques de criaturas alienígenas. Salieron al exterior para hacer pruebas, y al divisar un grupo de monstruos, se preparó para disparar. Los Geritas eran monstruos que se movían en manada, por lo tanto, tendría que actuar con rapidez. Aunque el arma podía disparar 4 veces, él solo necesitaría 3. La chica lo observaba desde lejos para brindarle apoyo, mientras que su mano permanecía estable gracias a la armadura. Luego de apuntar con precisión, se preparó para disparar. La escena se remonta a unas horas antes, cuando el científico explicaba el plan. Dijo que había algunas bases en esa región que podrían rastrear la nave en el espacio. La primera base de radar se encontraba al sur, en la costa, y aunque era de difícil acceso, podía establecer contacto con un satélite. Si querían obtener más información, tendrían que ir a la otra base situada al norte. Esa base de comunicación satelital estaba ubicada en una montaña de difícil acceso, y si los satélites habían rastreado la nave adelante, la información estaría almacenada allí. No obstante, consideraron mejor comenzar por la base costera, ya que podría contener recursos importantes. Durante el trayecto hacia la base de radar, él quiso buscar restos de la nave, ya que entre los escombros podrían hallar objetos útiles. Esto despertó la curiosidad de la chica, quien quería saber qué tipo de objetos usaban los humanos. Él respondió que podrían encontrar armas, alimentos y semillas. Al parecer, ella jamás había oído hablar de semillas, pero luego comprendió el significado de la palabra y preguntó, con ingenuidad, si existían semillas de gato. En ese momento, el robot proporcionó la última información que necesitaban saber antes de partir. La chica dijo que ya había cargado el vehículo con provisiones, ya que el viaje sería largo, y también incluyeron algunos medicamentos en caso de que sufrieran heridas. Justo antes de salir, el robot les deseó buena suerte a todos. Liz se mostraba confiada, y su padre afirmó que la misión sería un éxito, siempre y cuando siguieran todos los pasos correctamente. A partir de ahí, la historia nos lleva de vuelta al momento en que él se preparaba para disparar a los monstruos. Finalmente, disparó y un rayo láser fue liberado desde el arma en dirección a las criaturas. La explosión impactó directamente en la cabeza del alienígena, causándole un gran daño. Inmediatamente comenzaron a gritar y a pedir refuerzos, lo que derivó en un combate cuerpo a cuerpo. Él ya se había preparado para esta situación y llevaba puesto un traje especial. Sin embargo, incluso con la armadura, el combate sería complicado. Dado que solo había 2 monstruos, decidió usar esa batalla como una prueba de fuerza. Sabía que debía esperar unos segundos más, y cuando llegó el momento indicado, el hombre le dijo a su hija que disparara. Ella estaba en la posición perfecta. Así lograron abatir a 2 monstruos que estaban al frente, alcanzándolos directamente, lo que dejó solo a un alienígena para que Don no enfrentara. Si el ataque venía desde arriba, tendría que bloquear desde arriba, pero si el golpe surgía desde abajo, debía bajar el arma para interceptarlo. La chica, aunque experimentada, estaba tensa y preocupada por Don, ya que todavía era un novato. Por eso, decidió intervenir para ayudarlo. Desde lo alto del acantilado, ella descendió empuñando un arma gigantesca similar a una pila perforadora, y su poderosa caída hizo que el suelo se agrietara al aterrizar con una forma perfecta. Sin dudar ni un segundo, interceptó al Gerita que cargaba hacia ella, hundiendo su arma directamente en su mandíbula. La fuerza del impacto fue tan devastadora que destruyó por completo a la criatura, partiéndola en 2. Ella se mantuvo erguida con actitud triunfante sobre los restos, con su arma firmemente clavada en el suelo, mientras la cabeza del monstruo yacía derrotada entre las flores rojas, su vida extinguida en un instante. Su casco se replegó ligeramente, revelando el mismo rostro determinado de la guerrera de piel azul, ahora exhalando aire frío para regular su temperatura. Ingres bajó su
espada y colocó una mano sobre su casco, incrédulo ante lo que acababa de ver. Claramente molesto, se giró hacia la recién llegada, visiblemente irritado porque ella acababa de robarle su momento de gloria. Langwood, por su parte, sopló con desdén una pequeña bocanada de aire, disfrutando abiertamente el hecho de haberle arrebatado la baja a Ingres. En ese momento, el comandante intervino y le recordó a Langwood que Jonsu había sido asignado específicamente para esa parte del entrenamiento de combate. Su actitud triunfante se desvaneció al instante, y Langwood ofreció una disculpa silenciosa y arrepentida por haberse extralimitado. Como consecuencia, el comandante modificó el plan e instruyó a Jonsu para que explorara en solitario los restos de la nave Adelante. Sin hacer preguntas, Jonsu aceptó la orden y se dio la vuelta para iniciar su misión. No obstante, antes de avanzar, miró por encima del hombro y vio cómo Langwood recibía una reprimenda, aunque rápidamente volvió a enfocarse en la tarea que tenía por delante. Se acercó a un enorme agujero abierto en el casco de la nave, identificándolo como la bahía de carga. Una vez dentro, confirmó que esa sección albergaba el equipo de la tripulación y contenedores con pertenencias personales. A medida que avanzaba entre los restos, razonó que la caja negra, el dispositivo vital de la nave, debía estar cerca de la esclusa de aire. Jonsu trepó cuidadosamente sobre la carga esparcida, adentrándose más en la estructura dañada. Su búsqueda lo llevó hasta una grabadora de voz montada en la pared, sellada detrás de un cristal de emergencia. Sin perder tiempo, rompió el vidrio protector con un solo y decisivo golpe. Con el dispositivo en la mano, sostenía ahora la clave para descubrir los últimos momentos de la nave. Buscó un lugar adecuado entre los escombros y se preparó para acceder a la grabación. Conectó el grabador a una unidad portátil de reproducción, listo para escuchar la verdad. Entonces, comenzó un recuerdo que mostraba al robot Alfie declarando su inquebrantable compromiso con la supervivencia de la tripulación. La grabación reveló a un tripulante desesperado llamado Dean, quien insistía en que ese equipo era esencial para que Jonsu pudiera sobrevivir. Al mismo tiempo, Jonsu escucha atentamente, intentando reconstruir la conversación entre el humano decidido y la máquina lógica. Poco a poco, una revelación impactante se le presenta. ¿Acaso Dean había orquestado su supervivencia? A continuación, el recuerdo muestra a Dean tratando desesperadamente de intervenir, pero es bloqueado por un Alfie que se apega estrictamente a su protocolo. En esa escena, el robot Alfie ordena fríamente a Dean que regrese a la cápsula de escape. Sin embargo, Dean, lleno de desafío, declara que su conversación ha terminado. De regreso al presente, Jonsu se sienta atónito, con el peso de la grabación asentándose sobre él, y se pregunta cuánto logró realmente Dean contra los estrictos protocolos del robot. Al mirar alrededor del hangar, incluso llega a cuestionarse si su propia guitarra fue salvada gracias al sacrificio de Dean. Con esa duda en mente, decide investigar y comienza revisando los contenedores de almacenamiento ya abiertos. De pronto, la voz de Langwood se oye desde abajo, ofreciéndose a ayudar con la búsqueda. Deseosa de enmendarse, insiste en unirse a él y empieza a bajar suministros. En ese momento, varios contenedores grandes caen al nivel inferior del compartimiento de carga y Langwood aterriza junto a él, esperando que los objetos que trajo resulten útiles para su misión. Acto seguido, Jonsu informa al comandante que ha recuperado con éxito la caja negra y varios estuches de armas. Además, menciona haber encontrado algunos objetos personales, entre ellos un diario que parece tener un significado especial. El diario pertenece a Dean Daniels, el mismo tripulante que desobedeció órdenes para ayudarlo, por lo que el comandante toma el control de los objetos recuperados, y sin perder tiempo ordena a un exhausto Jonsu que se retire y descanse. Mientras tanto, el crepúsculo cae sobre el paisaje rojo, y en soledad, el comandante se sienta para comenzar a examinar la nueva evidencia. Al abrir el diario, encuentra una entrada de Dean que describe la habilidad de Jonsu para unir a la tripulación con su música, y su expresión se vuelve sombría a medida que avanza en la lectura, asimilando el peso de los últimos días de la tripulación. Las palabras del diario provocan otro recuerdo, revelando a un joven Jonsu con un aspecto pulcro. En el recuerdo, es llamado por su rango anterior, Teniente Don Jonsu, y este momento solidifica su pasado militar, mostrándolo saludando formalmente a un oficial superior, quien le devuelve el saludo, lo que pone al joven teniente en confianza. De vuelta al presente, Langwood se inclina sobre su hombro, curiosa por el diario que está leyendo. Al preguntarle qué dice, Jonsu comienza a leer una entrada del día en que Dean fue seleccionado para la misión Arcadia. El diario narra el primer encuentro de Dean con Jonsu, en el cual, por error, asumió que tenían el mismo rango. Jonsu sigue leyendo y descubre el fastidio inicial de Dean ante su actitud estoica y su alto rango. Este recuerdo muestra a un Jonsu solitario, reforzando la imagen de un hombre apartado de su tripulación. Langwood encuentra la entrada graciosamente relatable y entre risas pide ver los demás objetos recuperados. Enseguida,
el diario desencadena otro recuerdo. Esta vez, un Jonsu condecorado aparece vistiendo su uniforme militar formal y un oficial superior reconoce su saludo, reflejando nuevamente su disciplina militar pasada. En una oficina, el oficial se dirige a él como teniente, revelando un rango diferente al que mencionó Dean. En este punto, el recuerdo presenta a Alex Chang, un funcionario civil ahora miembro del cuartel general conjunto de exploración espacial. Junto a él está el oficial de personal Connor Callahan, un hombre con autoridad visible. Un Jonsu más joven y formal se presenta como oficial logístico de la 23ª Brigada Espacial, mientras los dos hombres se preparan para entrevistarlo, con expresiones serias y profesionales. A continuación, Jonsu da una respuesta de manual sobre su alistamiento, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. No obstante, el oficial Callahan lo mira con escepticismo y cuestiona la sinceridad de su declaración escrita. Imperturbable, Jonsu confirma con calma que esa razón patriótica es en efecto su motivación. Sin embargo, Callahan insiste, mencionando el motivo declarado de Jonsu para la exploración espacial, un simple anhelo de descubrir un nuevo mundo. Una vez más, Jonsu reafirma su respuesta idealista sin vacilar. Callahan levanta la solicitud, visiblemente poco impresionado, y pregunta sarcásticamente si fue escrita por un chatbot. En ese momento, Callahan se inclina hacia adelante, exigiendo completa honestidad para el resto de la entrevista. Alex Chang interviene y añade que también se trata de una evaluación psicológica. El funcionario civil anima a Jonsu a hablar con libertad, dejando de lado la lealtad formal. Tras una breve pausa, Jonsu acepta reiniciar sus respuestas. Su expresión, ahora firme y directa, revela determinación. Sin rodeos, admite que se alistó para obtener matrícula universitaria y ciudadanía, rompiendo por completo su fachada patriótica. No obstante, insiste en que su deseo de explorar otro mundo era completamente genuino. Mientras Jonsu se expresa con franqueza, Callahan toma notas, procesando la honestidad inesperada. A continuación, el oficial conecta los hechos y le pregunta si la muerte de su familia en un ataque terrorista fue lo que originó sus dificultades económicas. Con notable calma, Jonsu confirma esa devastadora verdad, sin mostrar flaqueza alguna. A raíz de esta revelación, Callahan decide ahondar más y le pregunta cómo lo afectó emocionalmente ese evento traumático. En respuesta, Jonsu explica que se vio abrumado por las deudas y que no recibió ninguna indemnización del seguro. Acto seguido, Callahan señala su expediente y lo acusa de haberse relacionado con delincuentes para obtener ingresos. Sin inmutarse, Jonsu pregunta cómo obtuvieron información tan detallada sobre su pasado. Entonces, el oficial revela que realizaron entrevistas exhaustivas con personas de su antigua vida. En ese contexto, Jonsu admite que se dedicó a revender productos electrónicos, pero aclara que jamás amenazó a nadie ni cometió robos. Además, añade que abandonó esas actividades por completo cuando la familia Martínez lo acogió. Esta declaración parece convencer a Callahan, quien observa una fotografía en el expediente que muestra a una mujer perteneciente a dicha familia. A partir de ahí, la entrevista cambia de rumbo y se enfoca en su despliegue en Kazajistán, específicamente en su tiempo en combate junto a Alex Chang. Durante esa etapa, Alex elogia con entusiasmo a Jonsu, destacando su admirable desempeño ante un ataque sorpresa. Sin embargo, Callahan interrumpe y descarta el elogio, exigiendo que Jonsu relate su experiencia por sí mismo. Con serenidad, Jonsu comienza a narrar su misión en el desierto kazajo, explicando que su objetivo era recuperar un meteorito caído. Detalla que dicho meteorito, valorado en $60 millones, había sido identificado como objetivo por un grupo armado. En ese recuerdo, se ve a sí mismo conduciendo un camión de transporte bajo fuego enemigo, actuando como señuelo para proteger a su unidad. Ante esto, Callahan comenta con ironía que la versión contada por Alex Chang era considerablemente más dramática. Seguidamente, el oficial observa que Jonsu parece fortalecerse cada vez que enfrenta una dificultad, como cuando solicitó entrenamiento para oficial justo después de una situación crítica. Jonsu asiente, argumentando que los grandes eventos le otorgan el coraje necesario para asumir nuevos desafíos. No obstante, la mirada de Callahan se vuelve penetrante al preguntarle si esos desafíos no son simplemente una forma de huir del trauma. La expresión de Jonsu se ensombrece, pues la punzante pregunta toca una fibra sensible. A continuación, Callahan ofrece su propia evaluación, sin rodeos. Llama a Jonsu un escapista afortunado. Expone un patrón contundente, se alista tras la muerte de sus padres, es comisionado después de la caída de sus camaradas y ahora huye de una tierra condenada. Frente a estas palabras, Jonsu admite que en más de una ocasión ha sentido el impulso de rendirse, sin embargo les explica a ambos que en esos momentos, uno solo tiene dos opciones, derrumbarse o resistir. Según él, esas son las únicas dos elecciones que ha conocido. Luego afirma con convicción que si uno continúa resistiendo, la situación inevitablemente mejora. En ese momento, Callahan cambia de tema y señala que Camila Martínez figura como beneficiaria de su pensión. Jonsu confirma los detalles sin dudar y firma el documento correspondiente. Acto seguido, el oficial le informa que su próxima misión será clasificada como de máximo secreto. Dado que las formalidades parecen haber concluido, Jonsu aprovecha para preguntar si ha aprobado la evaluación. Callahan, con tono serio, explica que sus preguntas
invasivas eran necesarias, ya que las debilidades percibidas pueden convertirse en fortalezas si se comprenden bien. Luego desliza un nuevo expediente sobre la mesa y le da la bienvenida oficialmente al proyecto confidencial Arcadia. Al hacerlo, revela el nombre en clave de la misión, mientras muestra los planos de una colosal estación espacial. De inmediato, Jonsu comienza a revisar el archivo clasificado, asimilando el peso de su nuevo encargo. En ese contexto, se le asigna su rol oficial en la misión, jefe de sección de mantenimiento 1. Además se le informa que hay una promoción al rango de mayor esperándolo una vez llegue al cuartel general del proyecto. No obstante, Callahan matiza la noticia al recordarle que todavía es un candidato y que debe completar su entrenamiento. Sorprendido, Jonsu confiesa que había asumido que el puesto sería para un astronauta con más experiencia. En respuesta, Alex Chang aclara que dado que el viaje incluye hibernación, la prioridad recae en las habilidades de supervivencia más que en la experiencia de vuelo. Callahan interviene para confirmar que el historial de combate de Jonsu fue el factor decisivo en su selección. Finalmente, con la sesión informativa concluida, aparece un guía para escoltar a Jonsu, cuyas pertenencias ya han sido empacadas y trasladadas. Los dos funcionarios lo despiden con palabras de aliento, dejando claras sus altas expectativas sobre el éxito de su misión. Mientras caminan, Callahan hace una pregunta casual sobre sus hábitos personales. Jonsu admite que fuma ocasionalmente después del entrenamiento, pero asegura haber dejado de beber. Ante esto, Callahan sugiere que aún tienen tiempo para una breve pausa para fumar antes de partir. Justo antes de irse, Jonsu se gira para dar un último y formal saludo a los dos funcionarios. Entonces, Callahan lo llama por su rango completo, marcando así el inicio oficial de su nueva asignación. A continuación, su escolta es reemplazada por dos soldados fuertemente armados, vestidos con equipo táctico. Jonsu lo sigue en silencio, escuchando el crujir de sus botas mientras recorren las instalaciones. Finalmente emergen en una pista aérea cubierta de nieve, donde un jet privado los espera en la pista. De pie sobre el asfalto, uno de los soldados silenciosos se vuelve hacia él, saca un paquete de cigarrillos y le ofrece uno al nuevo recluta. Sin embargo, Jonsu lo rechaza cortésmente con un gesto de la mano. En ese instante, el soldado le comunica que tiene un mensaje del oficial de personal, y con tono ominoso le informa que ese será su último cigarrillo en la vida. Sorprendido por la afirmación, Jonsu cambia de opinión y toma uno del paquete. Su escolta enciende el encendedor, y la llama brilla tenuemente en la luz grisácea. Jonsu alza la vista hacia la nieve que cae, absorbiendo el momento, y comenta sobre el frío inusual para el mes de julio. Mientras se acercan al avión, las escaleras del jet privado ya están despegadas, esperando a su único pasajero. Con paso decidido, Jonsu sube al avión, listo para lo que venga, y justo antes de entrar lanza una última mirada confiada hacia atrás. Dentro del lujoso jet, un estuche de guitarra con una calcomanía de rayos se encuentra colocado, insinuando la presencia de otro pasajero. De pronto, un oficial a bordo da la bienvenida alegremente al prota llamándolo el músico. Jonsu, ahora vestido con su uniforme formal, observa la escena con una expresión de desconcierto. Acto seguido, el oficial se presenta como Dean Daniels, su nuevo subjefe de mantenimiento, ofreciéndole su total apoyo. Mientras procesa la situación, Jonsu queda confundido por el entusiasmo del hombre, sin saber bien cómo reaccionar al descubrir que ese individuo tan extrovertido será su subordinado. Más adelante, el jet aterriza en una instalación militar fuertemente fortificada y restringida, cubierta por un manto de nieve. En el interior, un grupo de oficiales incluyendo a Dean espera aparentemente la llegada de su nuevo superior. Los ojos de Dean se iluminan al reconocer a la persona que han estado aguardando. Jonsu es presentado formalmente por su título completo, llevando una caja con sus pertenencias personales. Su nuevo uniforme exhibe con orgullo el rango de mayor, lo que confirma oficialmente su ascenso prometido. Dean se cuadra con un saludo entusiasta y enérgico ante su nuevo oficial al mando. De manera abrupta, la escena cambia hacia un paisaje nevado y desolado, enfocándose en unos pocos tallos de hierba. Repentinamente, la boca de una jirafa aparece en primer plano, arrancando la hierba del suelo congelado. Este momento surrealista tiene lugar en una ciudad en ruinas, donde una persona yace inmóvil cerca. La jirafa se mantiene erguida en medio de la decadencia urbana mientras estelas de misiles cruzan el cielo. Sin inmutarse, mastica lentamente, ajena al caos apocalíptico que se despliega a su alrededor. Esta visión es reemplazada por la imagen de incontables cohetes alineados para su lanzamiento en la base nevada. De regreso al presente, Jonsu camina con determinación, cargando su vida entera en una sola caja. Al llegar a su nueva oficina, coloca la caja sobre la mesa, y su contenido se esparce parcialmente sobre la superficie. Dean, con su acostumbrado entusiasmo, ofrece otro saludo impecable dándole la bienvenida oficial a su nuevo jefe. Inmediatamente, Jonsu se presenta formalmente ante su nuevo equipo como jefe de la sección de mantenimiento 1, y sin perder tiempo asume el mando instruyendo al personal reunido a que tome asiento. Los soldados obedecen al instante, levantando la mano para indicar que están listos para recibir su próxima orden. Entonces, Jonsu inicia un pase de lista pidiéndoles que cuenten de derecha a izquierda. Uno por uno, los miembros de su nueva sección comienzan a anunciar su número.
La cuenta comienza con su recientemente asignado subordinado, el subjefe Dean Daniels. En respuesta, Jonsu le entrega un fajo de archivos para que los distribuya entre el equipo. El soldado acepta la tarea de inmediato y empieza a repartir los documentos a sus compañeros. Finalmente, el pase de lista concluye cuando el quinto miembro finaliza la cuenta de su sección. Dean informa que la sección cuenta con un total de 32 personas, dato que Jonsu asiente con un breve gesto. Acto seguido, inicia la sesión informativa sobre la misión Arcadia, una operación de exploración en un planeta alienígena. Desde el principio anuncia un agotador periodo de entrenamiento de 1 año, dejando en claro que fallar o abandonar resultará en una expulsión inmediata. Como nuevo jefe, enfatiza la gravedad de la operación conjunta, clasificando toda la información como de máximo secreto. A continuación, lanza una advertencia contundente: cualquier filtración será investigada de forma inmediata por la CIA. Mientras tanto, el soldado de ojos naranja escucha con una expresión pensativa y enfocada. Acto seguido, Jonsu pasa rápidamente por encima del sombrío trasfondo de la misión, ya que el colapso climático de la Tierra es considerado conocimiento común. Luego cambia el enfoque hacia la logística, programando un examen físico exhaustivo para la mañana siguiente. Instruye al equipo a ayunar después de las 9 en punto como preparación para una endoscopía. Una vez cubiertos los detalles administrativos, Jonsu declara que el entrenamiento principal comenzará pasado mañana. Seguidamente, revela que la primera prioridad será el acondicionamiento físico extremo, explicando que el objetivo es desarrollar cuerpos capaces de soportar la hibernación mediante entrenamiento intenso con pesas. Dado que la misión requiere que adquieran un sobrepeso saludable, deberán ganar tanto músculo como grasa. Más tarde, en el gimnasio, Jonsu observa a un agotado Dean esforzándose por completar una última sentadilla. Al terminar, Jonsu elogia su esfuerzo y sugiere pasar a la clase teórica, pero Dean, empapado en sudor, informa a su jefe que todavía queda una serie por hacer. Confundido, Jonsu responde creyendo que ya habían completado las 10 series del día. Sin embargo, Dean aclara con tranquilidad que quien aún debe hacer una serie es Jonsu. La cara del jefe se transforma en una expresión de terror mientras su subordinado le recuerda que no debe saltarse el día de piernas. Más tarde, ya de nuevo en uniforme, Jonsu continúa con la introducción del siguiente módulo de entrenamiento, la operación Adelante. Las clases teóricas vendrían a continuación y él tendría que participar como estudiante. Como el examen había sido difícil, fue a buscar a su amigo para preguntarle la respuesta a la pregunta 3. Lo cual Dean le indicaba que mirara al frente, pero el prota no entendía el gesto, y el instructor que estaba justo enfrente, notó claramente que el chico intentaba copiar. Luego de las clases teóricas, volvieron al entrenamiento práctico. Aclara que este entrenamiento se realizará en un modelo a escala real de la nave Adelante. Luego explica que al despertar de la hibernación, a cada miembro de la tripulación se le asignará una misión científica única. Añade también que deberán completar una preparación específica para su llegada al planeta alienígena. La primera fase de esta formación es la terraformación, en la cual practicarán el cultivo de alimentos vitales como papas y frijoles. Dean se muestra orgulloso al exhibir su cosecha, visiblemente impresionado con sus habilidades agrícolas, mientras Jonsu encuentra el trabajo manual de desenterrar papas completamente agotador. Incluso se queja por la falta de café en el entrenamiento, lo que provoca un comentario sarcástico de otro compañero de equipo. Cambiando nuevamente de tema, Jonsu anuncia que la siguiente etapa del entrenamiento consiste en dominar los trajes espaciales específicos de la misión. Aunque el traje cuenta con soporte vital estándar, su verdadero propósito se revela cuando los ingenieros colocan a un soldado dentro de una de sus piezas avanzadas para las piernas. En ese momento se muestra la característica clave del traje, un sistema de exoesqueleto potente diseñado para la exploración planetaria. Para simplificar la explicación, Jonsu compara el equipo con un traje de poder futurista de ciencia ficción. Posteriormente, el equipo inicia el entrenamiento de combate usando los exotrajes, preparándose para enfrentar amenazas alienígenas hipotéticas. Durante el ejercicio, Jonsu se vuelve hacia Dean con lo que cree que es una idea brillante para reducir su carga de trabajo, sugiriendo que simplemente usar un mortero haría innecesario todo este tedioso ejercicio. Dean responde cuestionando la lógica de su jefe, preguntando por qué no cargan directamente la nave con explosivos. Pero en eso Callahan, que escucha la conversación, interviene, preguntando fríamente quién fue el aprendiz que mencionó morteros. De inmediato, el evaluador descuenta puntos del puntaje de Jonsu por su sugerencia inadecuada sobre adaptación planetaria. Luego se burla del jefe de sección, afirmando que incluso la famosa perra espacial Laika habría tenido más sentido común. Jonsu queda completamente desconcertado, sin tener idea de quién o qué es Laika, mientras Dean le explica la referencia histórica. Y el rostro de Jonsu se hunde en una expresión de absoluta vergüenza. Su subordinado lo observa con lástima,
ahora genuinamente preocupado por las bajas calificaciones de su jefe. Para aliviar la situación, Dean sugiere que estudien juntos después del entrenamiento, para desgracia total de Jonsu, que no puede ocultar su incomodidad. A pesar de ello, Jonsu continúa y anuncia la última fase crucial de su preparación, el entrenamiento de hibernación. Advierte que esta etapa es tan peligrosa que todos deben firmar un formulario especial de consentimiento. Con un chasquido de sus dedos, el jefe enfatiza que este agotador ciclo de entrenamiento es interminable. Para hacer las cosas un poco más interesantes, introduce un robot que será su sombra recolectora de datos personales. El robot, designado como Alfie versión 1, permanece inmóvil con su único ojo rojo brillante. Jonsu explica que esta es la inteligencia artificial del Adelante, encargada de asistirlos tanto dentro como fuera de la nave. Con la sesión informativa terminada, levanta un teléfono inteligente restringido y ordena al equipo que forme una fila. El primer soldado en presentarse se identifica como Ryan Curtis, listo para recibir su dispositivo. Dean se adelanta para ayudar a su jefe, que aún parece desorientado, ofreciéndose a cotejar los nombres en la lista. El siguiente tripulante llamado Chase Bennington da un paso al frente para identificarse, y Jonsu lo presenta formalmente como marino mientras Dean marca el nombre con diligencia. A continuación, una soldado alegre llamada Jocelyn Yates pregunta cuál es la ubicación más importante, la cafetería. La inteligencia artificial se ofrece a guiarla, y Jonsu aprueba rápidamente la instrucción. Con su nuevo dispositivo en mano, Jocelyn sigue felizmente al robot fuera de la sala de instrucciones. Una vez concluidas las presentaciones, Dean se disculpa por no haber reconocido a su jefe en el avión, pero Jonsu minimiza el asunto y le dice que no se preocupe. Sin embargo, Dean no se queda conforme y extiende la mano para un apretón formal, comprometiéndose a brindar su total apoyo a Jonsu hasta el final de la misión. El jefe de sección acepta el gesto con una sonrisa confiada y consciente, y con un firme apretón de manos, ambos hombres sellan su compromiso con la misión. En una entrada del diario de un miembro de la tripulación, se recuerdan los primeros días del entrenamiento, señalando el gusto rebelde de Jonsu por la música. La historia avanza repentinamente a un astronauta solitario en un mundo alienígena, reflexionando sobre cómo Dean cumplió su promesa hasta el final. El astronauta se sobresalta por una voz desconocida que pregunta por qué una persona llamada Langut está durmiendo afuera. Una habitante local de piel azul despierta con suavidad a su compañera, instándola a encontrar un lugar más cálido donde descansar. Langut, la alienígena femenina, acepta con cierta vergüenza y se levanta de su cama improvisada. A continuación, el habitante local se acerca a Jonsu y le pregunta si ha notado algo inusual en el silencioso paisaje. Jonsu descarta la preocupación y le dice que va a dormir un poco, mientras el local también acepta descansar. Mientras Langut se acomoda dentro del vehículo, el habitante le desea a Jonsu un sueño tranquilo. En un último recuerdo, Dean reflexiona sobre su recorrido, atribuyendo su supervivencia a la ayuda que recibió de su jefe, a quien llama con orgullo su estrella de rock. Jonsu se encuentra ahora solo en su traje espacial, lamentando en silencio la pérdida de su subordinado Dean. Un recuerdo vívido cruza su mente, mostrando un momento final desesperado. La escena cambia a un vasto mundo alienígena donde un globo solitario flota sobre un puesto avanzado futurista. Un pequeño robot similar a un conejo comienza su rutina matutina con una comprobación de comunicaciones. La alienígena de piel azul, Langut, responde al llamado confirmando que ha terminado su turno de vigilancia nocturna. El robot pregunta entonces por el resto del equipo, lo que lleva a Langut a verificar su estado. Otro alienígena llamado Ingress anuncia que también está despierto, pero el robot reacciona exigiendo saber quién habló. De pronto, el sueño se rompe cuando una fuerte orden despierta bruscamente a Jonsu. La llamada de atención también sobresalta a Ingress, revelando que en realidad están todos en la misma habitación. Con todos ahora completamente alertas, el robot anuncia que es hora de comenzar el cuestionario matutino. El examen empieza con Langut, quien traduce sin dificultad una frase táctica al inglés y se recuesta satisfecha con una sonrisa de orgullo por su respuesta perfecta. Ingress es el siguiente, logrando una traducción decente, aunque no perfecta, sobre temas de reconocimiento. Tras las respuestas de los alienígenas, el evaluador robótico anuncia que es el turno de Jonsu. Al jefe se le entrega una frase absurdamente compleja sobre neurociencia para traducir al idioma alienígena. Aún medio dormido, se incorpora incrédulo, convencido de que está soñando esta prueba ridícula. El robot insiste en que este conocimiento es vital para construir relaciones con los humanos. Jonsu lucha intensamente por armar el vocabulario alienígena necesario para los términos técnicos, pero finalmente se rinde. De inmediato, el robot le proporciona una frase mucho más sencilla para traducir, y completamente derrotado, Jonsu ofrece la traducción al inglés con expresión inexpresiva, resumiendo a la perfección su falta de voluntad para seguir participando. Entonces el robot, siempre alegre, confirma que la traducción es perfecta y revela que la frase significa soy un tonto.
Con el cuestionario aparentemente concluido, Ingress lanza un comentario sarcástico preguntando si podrá dormir un poco más tarde. Mientras tanto, su vehículo en forma de globo flota tranquilamente por el cielo alienígena, aunque el viaje pacífico se ve interrumpido abruptamente cuando el globo comienza a tambalearse levemente en el aire. En la plataforma inferior, Langut y Jonsu beben calmadamente una bebida mientras recorren el vibrante terreno rojo y en ese momento Jonsu se gira hacia Ingress y le pregunta cuánto falta para llegar. Desde su posición, Langut alza la vista disimuladamente, escuchando la conversación entre los dos hombres y con picardía repite la frase alienígena que significa soy un tonto, burlándose claramente de la traducción anterior de Jonsu, quien ignora el comentario mientras Ingress calcula con calma que llegarán aproximadamente al atardecer. Por su parte, el jefe repite para sí mismo la frase autodegradante, con una expresión de resignación total, y en respuesta Langut estalla en carcajadas a costa de Jonsu mientras Ingress observa la escena con una mezcla de preocupación y resignación silenciosa. Instantes después, el equipo comienza a desmontar el campamento, desatando el ancla del globo de comunicaciones. Con eficiencia, Jonsu enrolla la cuerda, asegurándose de que el equipo esté listo para la partida y con expresión decidida Ingress da finalmente la orden de avanzar, por lo que el vehículo blindado comienza a desplazarse, levantando polvo rojo a medida que atraviesa el accidentado terreno alienígena. Desde el interior del transporte, los ojos atentos de Langut escanean el paisaje que se desliza ante ellos mientras ella permanece en silencio, sentada en la cabina, y Jonsu aprovecha el trayecto para iniciar la revisión del armamento. En el suelo recoge un rifle futurista y lo inspecciona con meticulosidad. En ese momento Ingress, que pilota el vehículo, gira la cabeza y le pide un informe sobre el estado de las armas. Jonsu informa que el armamento está en buenas condiciones aunque aclara que necesitan celdas de energía para realizar una prueba de funcionalidad completa. Entonces Ingress vuelve a girarse desde su asiento y pregunta qué tipo específico de armamento tienen. En respuesta Jonsu explica que cuentan con cañones de riel de disparo rápido y cortadoras de plasma, armas útiles tanto en combate como en tareas técnicas, y al oír esto una sonrisa astuta se dibuja en el rostro de Ingress mientras imagina los posibles usos de tan poderosas herramientas, lo que lleva a Jonsu a observarlo con desconfianza, sospechando que su compañero ya está tramando modificaciones no autorizadas en el equipo. A continuación, Jonsu abre otro estuche y explica que a los miembros de la tripulación se les permitió llevar objetos personales relacionados con sus pasatiempos, como en su caso, su guitarra. Al sacar un cómic comenta que probablemente algún compañero lo empacó para el viaje y se gira hacia Langut para preguntarle si fue ella quien lo encontró, a lo que ella admite que le llamó la atención y lo estuvo revisando. Con curiosidad, el jefe le pregunta por qué lo estaba hojeando tan temprano, confesando que él mismo no logró descifrar el texto, y un primer plano revela una página del manga con su distintivo estilo artístico y un sistema de escritura desconocido. Con tranquilidad Jonsu identifica el idioma como japonés, un término completamente nuevo para sus compañeros alienígenas. Acto seguido aclara que a diferencia de su mundo, en la Tierra existen múltiples lenguas habladas según la región, y luego explica que el cómic cuenta una historia escolar y señala una viñeta donde varios estudiantes disfrutan bocadillos juntos. Fascinada pero confundida, Langut le pregunta qué es exactamente una escuela ya que el concepto le resulta completamente ajeno, y en respuesta Jonsu define la escuela como un lugar donde los niños acuden a aprender, devolviéndole la pregunta sobre cómo se educa su pueblo. Con un tono algo melancólico, Langut revela que toda su educación provino de Ingress y Iji ya que ha vivido su vida entera en un búnker subterráneo, y luego admite que a raíz de ese libro ha comenzado a desear experimentar lo que significa ir a una escuela. En ese momento Jonsu se da cuenta de que a pesar de la barrera del idioma Langut logró entender perfectamente el sentimiento de alegría que transmiten las ilustraciones, lo cual lo lleva a reflexionar sobre la infancia aislada de la joven alienígena y le resulta profundamente triste que nunca haya tenido amigos con quienes jugar. Entonces, en voz alta, se pregunta qué clase de estudiante podría haber sido Langut si hubiera tenido esa oportunidad, e inmediatamente su imaginación lo lleva a visualizar dos escenarios opuestos. Por un lado una Langut aplicada, responsable y ejemplar, y por otro una versión completamente rebelde. Primero la visualiza como una delincuente con un bate en la mano y con un temperamento explosivo, lista para iniciar una pelea en los pasillos de una escuela ficticia. Sin embargo, segundos después regresa a la realidad y descarta ambos escenarios como meras fantasías absurdas mientras Langut lo observa confundida, incapaz de entender por qué su jefe la mira tan fijamente. Intrigada, le pregunta si sus propios días de escuela fueron agradables y Jonsu asiente con la cabeza y confirma que sí asistió a la escuela, aunque su rostro se ensombrece de inmediato revelando recuerdos dolorosos no verbalizados. De pronto su mente se ve arrastrada hacia el pasado, y el recuerdo lo muestra magullado y sangrando, pero aún así desafiante después de una confrontación violenta, mientras utiliza un trozo de tela para hacer presión sobre una herida grave no en él, sino en otra persona. A medida que el recuerdo se aclara, se revela que está prestando primeros auxilios de emergencia a un guardia de seguridad herido que yace en el suelo, quien se estremece de dolor mientras Jonsu, aún ansioso, intenta contener la hemorragia. Finalmente, el recuerdo concluye con un joven Jonsu visiblemente afectado, tambaleándose emocionalmente tras la intensidad del suceso. Sin dar tiempo a recuperarse,
Otro recuerdo lo invade, el de una chica con audífonos de orejas de gato, rodeada por una aura ardiente, cuya imagen llameante se refleja en los ojos de Jong-soo mientras el peso de esa memoria continua lo persigue. A continuación, la escena se desplaza a un momento melancólico, mostrándolo tomado de la mano de una mujer en un cementerio lluvioso. Al observar con más detalle, se nota que lleva puesta una camiseta de anime, lo cual contrasta de forma evidente con la sombría atmósfera del entorno. Su rostro, cargado de tristeza, permanece impasible bajo la lluvia mientras queda atrapado en ese recuerdo doloroso. De vuelta al presente, intenta convencerse a sí mismo y a Lang-wook, afirmando con poca credibilidad que sus días escolares fueron buenos, aunque de inmediato rectifica, admitiendo que la escuela no siempre fue un lugar agradable para él. Con intención de cambiar de tema, logra captar la atención de Lang-wook y con una expresión más suave, la observa hojeando el cómic, señalando a un personaje que según él, se parece mucho a ella. Acto seguido, presenta al personaje alegre y amante de los gatos como una manet, explicando que su nombre significa sonido del cielo. Al escuchar esto, Lang-wook sonríe con entusiasmo, dándose cuenta de que su propio nombre también comparte un significado celestial similar. Motivada por la conexión, le pide emocionada que le lea la historia más tarde, a lo que él accede sin dudar. A continuación, ella menciona que el gato del cómic le despertó un recuerdo, por lo que busca algo entre sus pertenencias con una expresión pensativa, y con gesto teatral saca con orgullo una pequeña muñeca artesanal en forma de gato. Al recibir el obsequio, Jong-soo la sostiene entre sus manos, y su rostro se ablanda visiblemente al admirar el detalle de su trabajo manual. Poco después, el transporte del equipo se acerca a una estructura colosal que Ingres identifica con frialdad, aunque Lang-wook, en tono juguetón, insiste en que se parece a un gato. Entonces, el vehículo blindado levanta una nube de polvo mientras acelera por la calzada en dirección a la fortaleza isleña, y el trío observa fijamente hacia adelante, sabiendo que su largo viaje a través de las llanuras rojas está por llegar a su fin. Finalmente, Ingres anuncia que su destino es la base de defensa aérea de baja altitud, lo que hace que la mirada de Jong-soo se agudice de inmediato al detectar un problema crítico en su ruta de aproximación. El camino está cortado, ya que el puente que conecta con la fortaleza está completamente destruido. Ante la situación, Ingres mantiene la calma y explica que el paso está sumergido debido a un fenómeno local de mareas, por lo que decide que esperarán hasta el amanecer, cuando las aguas retrocedan, y mientras tanto aprovecharán para realizar tareas de mantenimiento. Ya en la entrada de la base, Ingres se dirige directamente a un panel de control cercano, mientras Jong-soo manifiesta su sospecha y le pide una hipótesis sobre la destrucción del puente. Ingres, sin vacilar, levanta una tablilla de datos y atribuye el daño al impacto directo de un meteorito, revelando además una fuente de energía brillante que indica que el sistema de defensa aérea de la base debió estar fuera de servicio en ese momento. Ambos observan con alivio cómo la consola aún emite un leve zumbido, señal de que la energía de emergencia sigue activa. Aprovechando la ocasión, Jong-soo pregunta si el radar sobrevivió, pero Ingres aclara que la información satelital valiosa está almacenada internamente. Con esperanza, Jong-soo expresa que la base abandonada podría proporcionarles inteligencia útil. Mientras tanto, muy por encima del paisaje desolado, un globo de comunicaciones permanece vigilante bajo el cielo crepuscular. Considerando que es el momento oportuno, Ingres decide enviar un informe a Iji, quien opera desde el globo. Entonces Lang-wook toma el comunicador y notifica que han llegado con éxito al lugar, a lo que Iji responde pidiendo un informe de situación sobre la base de radar dañada. Lang-wook confirma que la instalación está completamente vacía, sin rastro alguno de su antiguo comandante. Tras recibir la actualización, Iji se despide con una advertencia final para que el equipo proceda con cautela. Mientras tanto, Jong-soo revisa los sistemas del transporte, y por su parte, Ingres ratifica que se apegarán al plan de esperar hasta el amanecer. En ese momento, Jong-soo pregunta a Lang-wook si ha percibido algún rastro de presencia jerita, pero ella responde que no ha detectado nada proveniente de la planta de energía. De forma inesperada, Ingres interrumpe la conversación para revelar que puede sentir una presencia tenue pero innegable en las cercanías, aunque especula que el clima nublado podría estar interfiriendo con su capacidad para rastrear las trazas de feromonas. Finalmente, cuando comienzan a caer las primeras gotas de lluvia, el equipo decide que es hora de moverse, y con el clima volviéndose rápidamente hostil, Ingres urge a todos a buscar refugio dentro de la base. En cuestión de segundos, un aguacero torrencial envuelve la fortaleza, ocultando completamente la vista del puente sumergido mientras olas turbulentas se estrellan con violencia contra la estructura destruida, resaltando así su aislamiento. Desde un punto elevado, Lang-wook observa la tormenta desatarse sobre el paisaje desolado. Ya dentro de las instalaciones, Ingres señala su posición actual en un mapa digital del área, y acto seguido traza la ruta planeada que solo será accesible una vez que la marea haya bajado al amanecer. En ese momento, Lang-wook se vuelve hacia él con firmeza, exigiendo saber más sobre la supuesta presencia jerita que había mencionado antes. Ingres confirma haber detectado feromonas débiles, concluyendo que son antiguas y que la amenaza probablemente ya no esté presente. Sin embargo, Jong-soo presiona en busca de más respuestas, preguntando si existe la posibilidad de que aún quede algún jerita en la isla, ante lo cual Ingres, con expresión sombría,
Acepta que podría ser necesario abrirse paso combatiendo. Su conversación es interrumpida repentinamente por Longhead, que regresa anunciando haber encontrado una caja de suministros. Ella presenta el hallazgo, raciones de combate antiguas pertenecientes a la base abandonada. Ingress toma uno de los paquetes sintiendo una punzada de nostalgia antes de preguntar sobre el estado del almacén. De inmediato, el rostro de Langut se torna serio al revelar que el lugar estaba desordenado y además impregnado con el olor característico de los gorita. Intrigado, Jonsu pregunta cómo una criatura de gran tamaño podría haber entrado, lo que lleva a Ingress a teorizar sobre una posible variante más pequeña. No obstante, rápidamente descarta sus preocupaciones asegurando que la amenaza ya no está presente. Mientras tanto, Jonsu intenta comer la dura ración, aunque sin éxito, lo que provoca una mirada inexpresiva de Ingress, quien le aconseja una mejor forma de consumirla. Finalmente, el equipo se acomoda para pasar la noche, encontrando algo de confort en el calor de una fogata crepitante. Aunque Jonsu expresa cierto escepticismo sobre la comestibilidad de las viejas raciones militares, Langut la saborea con gusto, agradeciendo el cambio frente a su dieta habitual basada en hongos. Por su parte, Jonsu descubre que combinar la ración dura con galletas de hongo mejora notablemente el sabor. Antes de retirarse a descansar, Ingress les recuerda que deben reponer energías, ya que la misión se reanuda antes del amanecer. A medida que la tormenta continúa durante la noche, el equipo aprovecha para prepararse para la jornada que les espera. Ya por la mañana, Langut informa que su poderosa arma Terranaga está completamente cargada y lista, mientras que Jonsu confirma que su arma, la Siranaga, también está preparada para la acción. Con todos los preparativos completados, Ingress da la orden de subir al vehículo. El transporte blindado avanza a través de las aguas poco profundas. La marea finalmente ha retrocedido, dejando al descubierto un camino que les permite cruzar la calzada destruida en dirección a la fortaleza. A medida que el vehículo avanza por la traicionera ruta resbaladiza bajo un cielo oscuro, Jonsu expresa su preocupación de que el puente, comprometido estructuralmente, pueda colapsar bajo su peso. Preocupado, pregunta por la posibilidad de rastrear feromonas Gerita, pero Ingress le responde que la intensa lluvia hace imposible cualquier detección. En ese instante, desde su puesto, Langut detecta repentinamente un obstáculo inesperado bloqueando el camino. Una enorme pila de escombros obstruye completamente el paso, lo que lleva a Jonsu a preguntarse si será necesario buscar un desvío. Ingress descarta la idea de inmediato y ordena que despejen el camino, asignando a Langut la cobertura desde la torreta. Armados con herramientas pesadas, Ingress y Jonsu descienden bajo la lluvia para despejar el paso. Jonsu levanta el mazo y lo hace caer con fuerza, rompiendo las grandes rocas que bloquean el avance. Ambos trabajan en sincronía, rompiendo y retirando los escombros para abrirse paso. Sin embargo, mientras remueve los restos, Jonsu empieza a sospechar del origen del derrumbe, preguntándose por qué la pila está tan concentrada en un solo punto. De pronto, Ingress detiene el trabajo y le indica a Jonsu que observe algo frente a ellos. Un relámpago ilumina brevemente la figura de un misterioso individuo armado, que permanece en silencio sobre el camino. Antes de que puedan reaccionar, el casco de Ingress emite una alerta. Múltiples enemigos se aproximan desde la retaguardia. Desde la torreta, Langut confirma que docenas de pequeñas variantes geritas se están aproximando en enjambre. Las criaturas cargan rápidamente, y Langut responde disparando una poderosa ráfaga de energía desde el cañón del transporte. En medio del caos, Jonsu se ofrece como voluntario para seguir despejando el camino, confiando a Ingress la tarea de cubrirle las espaldas. Mientras Ingress se mantiene en posición de guardia, una de las pequeñas criaturas geritas se desliza sigilosamente sobre las rocas, acercándose peligrosamente. Ingress, sintiendo la creciente presión de la situación, lucha por mantener la compostura mientras la lluvia y el caos lo rodean. Entonces, un enjambre completo de gerita con forma de cangrejo emerge de la oscuridad empapada por la tormenta. Jonsu levanta su mazo y lo hace girar justo cuando una de las criaturas se lanza sobre él, sin embargo otra se abalanza por el aire en dirección a su rostro. En el último segundo, Ingress dispara su arma, interceptando a la criatura en pleno vuelo y salvando a Jonsu del ataque. Desde la torreta, Langut lanza una señal urgente indicando a Jonsu que regrese de inmediato a la seguridad del vehículo. Atendiendo la advertencia, Jonsu corre a toda velocidad hacia el transporte mientras más criaturas invaden el camino. Desesperadamente se trepa por un lateral justo cuando otro gerita se acerca peligrosamente desde atrás. En ese instante, los potentes faros del transporte se encienden con intensidad mientras retrocede, conteniendo a los monstruos que lo persiguen. Ya a salvo en la parte superior del vehículo, Jonsu alerta al equipo sobre una nueva oleada de enemigos que se aproxima desde el frente. Una horda de variantes gerita carga sin descanso en dirección a ellos, proveniente de la fortaleza. De inmediato, Jonsu entra en acción, descargando su arma energizada con fuerza decisiva sobre una de las criaturas, dejando a Ingress sorprendido ante su repentino ataque agresivo. En ese momento,
una luz misteriosa parpadea desde la lejana fortaleza, atravesando la lluvia. El equipo rápidamente se da cuenta de que la figura armada en el puente es la fuente de la señal. Al repetirse el destello en un patrón deliberado, confirman que se trata de una forma de comunicación. Los sistemas de comunicación de Ingress captan una tenue señal de socorro, una súplica desesperada de ayuda. Con rapidez, Jonsu le indica a Langut que ajuste la radio a una frecuencia específica y luego le pide que abra un panel lateral en su casco. Langut obedece con cuidado, manipulando el puerto de acceso externo en su equipo, mientras Jonsu sintoniza manualmente el receptor tratando de limpiar la estática del canal. A medida que ajusta la frecuencia, una voz fragmentada comienza a abrirse paso entre el ruido. La señal del puente se sincroniza con el mensaje, revelando un llamado de auxilio proveniente de personal que ha logrado sobrevivir. La voz, que pertenece a una figura robótica situada en el puente, repite su mensaje. A pesar de la mala conexión, Jonsu responde con entusiasmo, confirmando que puede escucharla con total claridad. La figura misteriosa, con sus ojos robóticos brillando, pregunta si forman parte de la tripulación del Adelante y solicita que se identifiquen proporcionando afiliación, rango y nombre en clave. Al reconocerla como Alfie, Jonsu no pierde tiempo y solicita apoyo de fuego contra el enjambre que los persigue. Alfie con calma acepta la orden y pide confirmación para abrir fuego contra las criaturas que acosan su vehículo. Sin dudarlo, Jonsu le da luz verde. De inmediato, el sistema de puntería de Alfie se bloquea sobre la horda de jeritas con una precisión letal. Los disipadores térmicos de su avanzado rifle se abren mientras el arma se carga para un disparo de alto poder. Tomando una postura firme, Alfie lanza una devastadora ráfaga de energía contra los monstruos que se aproximan y el impacto de su disparo elimina por completo a uno de los jeritas, dándole al equipo una apertura crítica. Impresionado por su puntería, Jonsu informa a Alfie sobre su plan para ingresar a la fortaleza y le pregunta si puede confirmar la ubicación, señalando la oscura entrada fortificada a lo lejos. Alfie sin titubeos afirma conocer el sitio, ya que ha explorado la zona con anterioridad. Acto seguido, Jonsu solicita un suministro aéreo de baterías para armas en la entrada, a lo que Alfie accede mientras combate a una criatura. Él especifica los tipos exactos de celdas de energía que necesitan. Ella solicita una confirmación final para entregar los suministros en el punto de encuentro designado, y con urgencia, Jonsu le ordena que proceda antes de terminar la comunicación para centrarse en la batalla. Ingress, sorprendido, pregunta quién es esa nueva aliada, y entonces Jonsu le explica que se trata de la inteligencia artificial del Adelante, quien les brindará apoyo durante su avance final hacia la fortaleza. Alfie informa que ya se encuentra posicionada en el punto de encuentro y solicita información sobre el enemigo. Jonsu identifica a las criaturas como Jerita, proporcionando datos biológicos básicos para que los sistemas de combate de Alfie puedan optimizar su respuesta. Además le advierte que aunque hasta ahora solo han enfrentado variantes pequeñas, también hay versiones mucho más grandes en la zona. En medio del informe, un Jerita embosca a Jonsu desde atrás sobre el techo del transporte. La pinza afilada de la criatura se clava en su pierna, inmovilizándolo contra el vehículo. Jonsu expresa su enorme frustración ante la situación, cada vez más abrumadora, mientras lucha por liberarse del agarre del monstruo. Langut, al darse cuenta de que Young está atrapado, actúa de inmediato y se lanza a ayudarlo. Se aferra a su pierna intentando liberarlo del apretón del Jerita. Con todas sus fuerzas, Langut tira de él mientras la criatura se prepara para dar el golpe final. En ese instante, Ingress grita aprobando la rápida reacción de Langut y elogiando su iniciativa. Ya al volante, Langut advierte al equipo que se preparen para una maniobra evasiva brusca y el transporte gira violentamente, logrando desprender al Jerita. Mientras tanto, Jonsu notifica a Alfie que están llegando. Desde su posición dentro de la fortaleza, la inteligencia artificial rastrea el vehículo acelerando hacia la entrada. Acto seguido, confirma que entregará nuevas armas directamente a Jonsu en cuanto arribe. Alfie le indica que registre su información biométrica para autorizar la transferencia del equipo, por lo que Jonsu ordena a Ingress y Langut que recojan los suministros mientras él y la guía cubren su avance. Sin perder tiempo, se quita el casco y se arrodilla frente a Alfie para iniciar el proceso de verificación de seguridad. Una luz roja escanea su ojo, capturando su firma biométrica única, y el ojo brillante de Alfie confirma que el escaneo de iris ha sido completado, otorgándole acceso. Con precisión formal, Alfie le entrega a Jonsu un nuevo fusil, el AT-90A1 Odet, y le solicita que confirme el número de serie del arma, recordándole con calma que el protocolo sigue siendo primordial, incluso en medio de una batalla desesperada. Su ojo óptico resplandeciente revela su directiva central, proteger la vida de la tripulación. A medida que más Jeritas se aproximan, Alfie cita el protocolo O de la misión Arcadia como justificación, adoptando una postura baja con su arma de filo y declarando que todas las entidades hostiles serán neutralizadas. En un salto ágil, se lanza al frente para interceptar a los monstruos que cargan hacia ellos, ejecutando un ataque veloz y preciso. Aterriza en cuclillas, rodeada completamente por la horda implacable de Jeritas, y en un solo movimiento fluido elimina a los enemigos cercanos, cuyos cuerpos se disuelven en la nada. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar, ya que una nueva oleada de criaturas lideradas por una variante de mayor tamaño irrumpe para atacar. Jonsu apunta con su nuevo rifle,
notando que la ofensiva enemiga finalmente empieza a debilitarse. Mientras se encuentra de pie sobre un monstruo abatido, Alfie le ordena con firmeza a Jonsu que se repliegue hacia el interior de la fortaleza, asegurándole que se encargará de terminar con la situación afuera antes de seguirlo. Jonsu le advierte que no intente una aniquilación total, a lo que ella asiente con calma y le asegura que pronto se reunirá con ellos. Ya dentro de la fortaleza, Langut e Ingress permanecen vigilantes junto a las cajas de suministros, mirando hacia la entrada. Ingress se gira con sorpresa cuando finalmente Jonsu se reúne con ellos. Él levanta la mano saludando y les informa que Alfie llegará en cualquier momento. Cuando Ingress pregunta quién es esa aliada robótica, Jonsu le explica que se trata de la inteligencia artificial administradora del Adelante, cuyo propósito era asistir en la supervivencia de la tripulación tanto dentro como fuera de la nave. Afuera, una Alfie desgastada por la batalla permanece de pie a solas, con la cabeza inclinada en un momento de silenciosa reflexión. Triunfante sobre una montaña de jeritas neutralizados, su deber hacia la tripulación del Adelante queda evidente. No obstante, su breve respiro se ve interrumpido cuando una nueva ola de criaturas emerge de la oscuridad lista para atacar. Un jerita de gran tamaño se lanza contra ella, pero Alfie se mantiene estoica, con el rostro marcado por los vestigios de las batallas anteriores, y responde al ataque con un potente tajo de su arma energética. Aprovechando una pausa, la IA analiza el combate en curso, con una expresión imposible de leer. En paralelo, Jonsu percibe una llegada y se vuelve hacia la entrada de la fortaleza con expectación. Ingress, anticipando lo peor, se prepara para sellar la compuerta y asegurar la posición contra posibles perseguidores. Jonsu, impaciente, llama por Alfie, esperando una señal que confirme que ha regresado sana y salva. De pronto, una luz brillante inunda el corredor cuando una figura se acerca rápidamente desde el exterior. Es Alfie, quien aparece en el umbral informando que ha logrado frenar el impulso ofensivo del enemigo. Mientras se limpia las manchas púrpuras de la batalla, su expresión sigue siendo inescrutable tras la masacre. Jonsu elogia su actuación, pero Alfie enfoca de inmediato su atención en Langut e Ingress, preguntando quiénes son. Entonces, Jonsu los presenta, confirmando que son sus aliados bomianos. El ojo óptico de Alfie se intensifica con una luz ardiente mientras le pide a Jonsu que traduzca sus palabras a los recién llegados. Sin embargo, antes de que él pueda terminar de aceptar la petición, Alfie lo ignora por completo, tensando la mano sobre su arma mientras apunta su hoja energética a escasos centímetros del rostro de Ingress, quien mantiene la calma con una serenidad inquietante. Jonsu le exige que baje el arma, pero Alfie repite su solicitud de traducción. A través de Jonsu, la IA plantea la pregunta del millón: ¿fue su especie la que destruyó el Adelante? El peso de la acusación golpea a Jonsu dejándolo sin palabras mientras observa a sus camaradas enfrentarse a la amenaza sin apartar la mirada. Finalmente, Ingress confirma con calma que la acusación es cierta. En ese momento, el mayor se da cuenta de que Ingress entendió y dice que ya no necesita interpretación, lo que lleva a Ingress a asentir y confirmar que efectivamente fue su especie la que destruyó la nave. Ante esto, el robot les pide que no actúen con hostilidad mientras Langut lo mira fijamente con el arma levantada, advirtiendo que si llegara a perder el control de su arma de combate en ese instante, la entidad frente a él sufriría daños irreparables. Ingress permanece en silencio, y viendo la tensión, el mayor da un paso adelante para ordenarle a la máquina que baje su arma inmediatamente. No obstante, el amigo de piel azul responde que es su derecho y le pide al robot que pregunte lo que quiera. Así la máquina formula directamente la pregunta de por qué no intentaron establecer contacto con la nave Adelante, a lo que Ingress responde que no fueron ellos quienes ordenaron el ataque, lo que hace que el robot cuestione si fueron otros, recibiendo como respuesta que sí o que pudo haber sido una decisión del satélite de ataque. Entonces la máquina quiere saber si no tienen contacto con otros, considerando que atacar una nave es un evento grave, y el hombre explica que en su situación actual, comunicarse con otros es equivalente a firmar una sentencia de muerte. El mayor nota que Ingress habla con pronunciación perfecta y deduce que se ha preparado mucho, momento en el que Ingress relata que en el pasado los jeritas eran simplemente feroces animales salvajes. Aunque había un lado positivo en los ataques de esos monstruos aterradores, para luchar contra ellos, se creó una orden llamada el Churro que protegía a todos, y gracias a los ataques trabajaron arduamente para avanzar en su tecnología. Con un gesto simbólico, un soldado lanza su espada al cielo como muestra de todo su progreso, y la hoja se eleva poderosa y brillante ante todos. Mientras Ingress revela que con ayuda de un satélite descubrieron que los jeritas provenían de meteoritos, y que aquellos monstruos que creían animales eran en realidad invasores del espacio exterior. Impactados por la noticia, establecieron un sistema de cooperación planetaria para unirse y construir un sistema que interceptara los meteoritos dirigidos a Bombi. Sin embargo, un día descubrieron que un meteorito gigantesco y capaz de destruir planetas se acercaba rápidamente. En las pantallas, vieron cómo la roca colosal se aproximaba cada vez más, por lo que la gran asamblea de Bombi decidió migrar a otro planeta y empezar de nuevo. Fue entonces cuando comenzó el gran conflicto entre su gente, ya que aquellos con roles importantes declararon que partirían primero en su misión pionera,
provocando que quienes no fueron elegidos se rebelaran contra la decisión, sumiendo al planeta Bombi en una sangrienta guerra civil. Ingress cuenta que algunos lucharon valientemente hasta el final, y que incluso con todos los aliados de confianza la situación era extremadamente complicada, hasta que al final, uno de sus aliados quedó en estado de shock al darse cuenta, arrodillada en el suelo, de que todos sus compañeros habían muerto en batalla. Con un golpe final y decisivo, los guerreros fueron derrotados en medio de relatos de combates, y para proteger lo que era importante para él, un recuerdo muestra a un hombre sosteniendo a un bebé que lloraba con fuerza en sus brazos, mientras él lo protegía de todo peligro. Con una expresión triste, la mujer de piel azul escucha la historia de su pasado, y con una mirada decidida, él termina diciendo que debía sobrevivir por el bien del niño. Entonces la máquina pregunta por qué aceptó al mayor si su especie era enemiga, e Ingress explica que el mayor dijo que podían destruir el meteorito con el motor de la nave, por lo que concluye que Jonsu es la única esperanza que tienen en ese momento. La máquina quiere saber si puede confiar en ellos y el soldado responde que sí, basándose en sus acciones y palabras, pero el robot no queda convencido y señala que eso no es una base precisa para otorgar confianza. Jonsu le pide al robot que imagine si estuviera completamente solo y no confiara en nadie, cuestionando si en ese caso habría podido siquiera empezar a resolver el problema que enfrentan. Añade que de ser así, habría terminado cavando para buscar papas y muriendo solo cuando el meteorito impactara, para luego explicar que para comenzar a confiar en algo, primero hay que dar el paso de confiar. Finalmente convencida, la máquina dice que entiende su punto de vista y acepta, mientras Ingress justifica sus acciones diciendo que debía verificar su identidad según el protocolo. Con la situación resuelta, el robot anuncia que bajará el nivel de alerta para los bomianos, y el hombre de piel azul suspira aliviado tras toda la tensión. A continuación, el robot se acerca al mayor y le pregunta cuál es su misión en la base, a lo que Jonsu explica que el lugar controla satélites y que necesita usarlos para localizar la nave. La máquina advierte que los geritas trepan a la isla cuando la marea está alta y recomienda apresurarse, por lo que el mayor asiente y se prepara para dirigirse al centro de control con sus compañeros. Con las armas en mano, Langut e Ingress también se alistan para la misión, y el grupo se reúne, listo para actuar. Ingress señala hacia la derecha y dice que el pasillo conduce al centro de mando de la torre, mientras el mayor advierte que deben prepararse para el combate, ya que puede percibir las feromonas del monstruo. En el oscuro pasillo, una pequeña criatura aparece preparándose para atacar al grupo, pero con un disparo certero, el mayor derrota al monstruo y se dispone a seguir avanzando. Pregunta si esas criaturas son de la misma especie, pues parecen muy diferentes de las demás, y Langut le explica que esos ejemplares nacieron en una etapa temprana de desarrollo. Cuanto más evolucionan, más grandes se vuelven, y para ilustrarlo le muestra un diagrama de su evolución. El mayor pregunta entonces si se trata de monstruos menos evolucionados, y la mujer confirma, aunque lo corrige dándole un golpe en la cabeza y precisando que son menos desarrollados. Él se pregunta cómo pudieron atacar en grupos si la lluvia bloqueaba las feromonas, pero Langut sugiere que se comunicaron mediante electricidad, lo que lleva al mayor a preguntar si usan radio. Ella aclara que algunos geritas se generan por electricidad y que esa es la explicación más probable. A medida que avanzan, el mayor concluye que los escombros fueron movidos por orden de un monstruo, y el soldado pregunta a Alfie si alguna vez ha visto una gerita con una apariencia diferente. De pronto, Langut ordena detenerse y advierte que percibe feromonas muy intensas cerca. El mayor mira alrededor sin ver monstruos y pregunta dónde están, girándose con el arma en mano para preguntar si se encuentran detrás de ellos en el pasillo. Entonces una extraña baba gotea del techo, emitiendo un ruido extraño al golpear el suelo. Al mirar hacia arriba, el grupo ve como un monstruo gigantesco cae desde el techo directamente hacia ellos. Sin tiempo para reaccionar, la criatura se lanza sobre el mayor, arrojándolo con fuerza contra el suelo del corredor y aplastándolo con su cuerpo, impidiéndole levantarse. Molesto por estar atrapado, maldice su suerte mientras intenta pensar en una forma de escapar, hasta que con un movimiento rápido, introduce su arma en la boca de la gerita y dispara para liberarse. Tras levantarse con el casco ahora sucio, pregunta si todos están bien, y el soldado grita que se acerquen a la pared mientras ataca junto a la mujer. Langut, usando su enorme arma, bloquea con precisión un ataque de una de las criaturas, y el robot Alfie tampoco se queda atrás, combatiendo contra varios monstruos al mismo tiempo. El mayor ordena a todos avanzar y le grita a Ingress que le cubra la espalda. Sin embargo, de repente una gerita aparece detrás de su amigo de piel azul, lista para un ataque sorpresa, lanzándose directamente contra Ingress, quien aún lleva el maletín metálico. Con sus afiladas garras, el monstruo intenta atacar la cabeza del hombre, que no se percata del peligro, pero en el último segundo el robot Alfie lanza un arma en forma de estrella que impacta de lleno en la cabeza de la gerita, impidiéndole herir al compañero de Jonsu. La máquina pregunta si su amigo está bien, y él le agradece la ayuda oportuna. Jonsu ordena entonces a todos seguir avanzando, justo cuando un monstruo aparece más adelante. Con sus 3 ojos rojos, la criatura fija la mirada en el grupo, preparándose para atacar, mientras el soldado, apuntando a través de la mira de su arma, se dispone a disparar. Corriendo y disparando, el mayor grita a Langut que tome su cortador de plasma para ayudar,
y le entrega el arma diciéndole que acabe con las jeritas derribadas. El soldado le indica que se mantenga fuera de su camino y que solo balancee el arma de arriba a abajo. Juntos, se lanzan por el estrecho pasillo, combatiendo codo a codo contra la horda de monstruos, hasta que de pronto un enorme jerita con cuerno aparece bloqueando el paso. Sin dudarlo, ambos cargan contra el gigante con sus armas para despejar el camino. Al llegar a una nueva zona, Jonsu llama por su nombre a su compañero para atraer su atención, y este le pregunta qué camino tomar, ya que el pasillo se bifurca en dos puertas frente a ellos. El robot Alfie grita que vayan por la derecha mientras corre junto al amigo del mayor, y el soldado y Langut se lanzan al pasillo derecho siguiendo las instrucciones del androide. Dentro, más criaturas los esperan, por lo que Jonsu se prepara para disparar contra los jeritas que bloquean el paso. Finalmente el grupo consigue salir por una abertura y ve la lluvia cayendo afuera. Por radio, Ingress informa que él y el robot Alfie también están fuera de la base y añade que subirán en breve para reunirse con los demás. La máquina cubre con fuego la zona para que puedan trepar con seguridad, y poco después comunica por radio al mayor que la planta baja está completamente despejada. Con la cabeza inclinada, Jonsu siente un gran alivio al escuchar la noticia. Al llegar a la puerta, Ingress pregunta si el centro de mando se abrirá para ellos, y Langut responde que tendrá que hacerlo, mencionando que puede sentir las feromonas de Bommy asustados en el interior. Su amigo de piel azul accede a abrir la compuerta y advierte a todos que no bajen la guardia. Colocando la mano sobre la palanca, usa toda su fuerza para abrir la pesada puerta metálica, que lentamente se desliza hacia un lado mientras el grupo se prepara para lo que pueda haber dentro. Desde el interior, una voz les ordena soltar las armas y retroceder lentamente, pero Ingress responde gritando que pertenecen a la fuerza de defensa de Bommy y exige a la persona que se rinda. Desde detrás de una estructura de madera, la voz pregunta si realmente son de la fuerza de defensa, y el amigo del mayor lo confirma, pidiendo que se muestre para hablar. De repente aparecen dos manos azules en alto y alguien se identifica como miembro del grupo Tiganova. Un hombre de piel azul sale entonces con las manos levantadas, gritando desesperadamente el nombre Terrace. Ingress lo reconoce al instante y le pregunta qué demonios hacía allí, a lo que con el rostro aterrado, el hombre revela que huía de unos traidores de su grupo. Explica que tuvo la suerte de encontrar un escondite, pero que se separó de su Mokura mientras buscaba comida, y ruega a Ingress que lo ayude a encontrar a su Mokuna perdido. El mayor narra que no sabía que era un Mokura, pero que por la desesperación del hombre dedujo que debía significar familia. Con lágrimas en los ojos, el joven dice que haría lo que fuera por obtener su ayuda, presentándose al grupo de guerreros mientras repite entre sollozos el nombre Terrace, en un gesto de desesperación y miedo absolutos. El amigo de Jonsu le pregunta entonces qué hacía solo en ese lugar, y él, aún aterrorizado, explica que estaba huyendo de traidores de su grupo, relatando que mientras buscaba comida, terminó separado de su Mokura perdido. Suplicando una vez más que lo ayuden a encontrar a su compañero, el joven llora con fuerza y asegura que haría cualquier cosa si le ayudan en la búsqueda. Entonces, de rodillas, Jonsu le pregunta si realmente quiere salvar a su familia, y el amigo del mayor confirma que Mokuna significa familia para su especie. A continuación, Ingress pide a Terra que indique su departamento y el nombre de su superior dentro del grupo, a lo que el hombre responde que pertenece a la secretaría, que su superior es Mara y que el director es Paraka. Al escuchar la respuesta, el amigo de Jonsu respira hondo y aliviado, e Ingress ordena a todos que se relajen y salgan, asegurando que la situación está bajo control. Seguidamente, se presenta ante el hombre y le dice que ya puede bajar las manos, y el joven, aún de rodillas, revela que es asesor técnico y que ha oído hablar de Ingress. Sin embargo, con lágrimas en los ojos, vuelve a suplicar que salven a su familia perdida. En ese momento, Alfie declara que el rescate de civiles no está contemplado en los parámetros de la misión, lo que deja al hombre de piel azul completamente incrédulo. Ante ello, el mayor explica que el robot es un alienígena en una misión para salvar el planeta Bommy, y acto seguido el soldado pregunta si la unidad de propulsión que se estrelló cerca les pertenece. Con gesto serio, le pide al hombre que cuente todos los detalles que sepa, y Terrace la describe como una estructura blanca gigante con paneles solares y un dibujo de un humano, confirmando además que vio el logotipo de la nave estelar adelante. Con una mirada esperanzada, ofrece guiarlos y salvan a su familia, y el robot afirma que con esa información la tasa de éxito de la misión aumenta un 36%. Por lo tanto, Ingress decide que él y Alfie buscarán a la familia mientras los demás esperan, y su amigo astronauta pregunta a Terrace si tiene idea de cómo salir de allí. Este responde que hay un aerodeslizador en el hangar, pero que no sabe manejarlo. Ante eso, Ingress asegura que él sí sabe pilotarlo y ordena al mayor buscar a la familia de Terrace mientras él lo pone en marcha, explicando que con el aerodeslizador podrán escapar y que irá adelante junto con Alfie. El amigo del mayor acepta, añadiendo que como tiene el brazo herido, Langut les dará cobertura. Emocionado por recibir ayuda, el hombre de piel azul agradece efusivamente, mientras el mayor pide a Langa que apoye a Ingress. Ella,
aunque parece algo desanimada, asegura que está bien, pero admite que por un momento se sintonizó con los sentimientos de Terrace. Entonces la mujer de piel azul promete que protegerá a su amigo y declara que cuenta con el mayor. Este por su parte, asegura que volverá y se prepara para ir con Terrace y Alfie en la búsqueda. Así con las botas en el agua, comienzan a descender por un pasillo oscuro e inundado, atravesando juntos lo que parece un viejo hangar abandonado. Jonsu comenta que han bajado bastante y que ese lugar es el hangar submarino. En ese instante, por radio, Ingress pregunta si han llegado a la posición y le responden que están casi allí. Luego el soldado pregunta si las reparaciones ya están listas y su amigo responde que casi ha terminado, trabajando junto con Langwood para reparar el aerodeslizador en el hangar de la base. Más tarde por la radio, el amigo del astronauta llama a Terrace para preguntar si hay algún problema y el mayor responde no exactamente antes de anunciar que ha encontrado a la familia de Terrace sana y salva. Enseguida, el hombre de piel azul abraza a los suyos mientras Jonsu y el robot observan la escena y el soldado informa que regresará de inmediato, recibiendo la confirmación de su compañero. A continuación, Terrace presenta a su familia al mayor y explica que son de un planeta llamado Tierra, mientras Jonsu se presenta y le urge a salir lo antes posible. Sin embargo, de pronto el soldado percibe unas extrañas vibraciones y se pregunta si provienen de las instalaciones. Ingress advierte que las compuertas del hangar podrían estar abriéndose y pregunta si se trata de un submarino. Entonces de las oscuras aguas, emerge la cabeza de un monstruo gigantesco que fija la mirada en el grupo, y el soldado, al meterse en el agua, comprende que están en grave peligro con esa criatura cerca. Ante la amenaza, Terrace propone guiarlos por un camino alterno y el mayor acepta, decidiendo correr. Desde el agua, el monstruo de enormes garras observa al grupo escapar por el hangar, mientras que por radio Alfie pregunta si el mayor podrá llegar al hangar y él responde que han cambiado de ruta. Entonces Jonsu quiere saber hacia dónde conduce la salida, y el hombre le explica que lleva a las llanuras orientales. Inmediatamente, el mayor informa a Ingress que se dirigen hacia esas llanuras debido a algo grande, lo que hace que su amigo de piel azul, desde la nave, asienta con comprensión y se prepara para el despegue inmediato. A su vez, Jonsu confirma que ha recibido el mensaje y continúa corriendo junto a la familia de Terrace. Mientras avanzan por la pasarela, Terrace grita que la salida está justo después de la siguiente esquina, y el soldado, liderando el grupo, anuncia con entusiasmo que ya están cerca. Sin embargo, al llegar, descubren con frustración que el paso está bloqueado por una enorme compuerta metálica. Jonsu maldice su suerte, mientras Terrace, desesperado, explica que la puerta puede abrirse manualmente con suficiente fuerza, señalando unas palancas en la pared que podrían ayudar. El hombre de piel azul asegura que si tiran de la palanca, la compuerta se abrirá, pero en ese momento una ola de agua oscura golpea la zona, derribando a todos. Alfie advierte que ha detectado corriente eléctrica en el agua y que deben extremar las precauciones. Ante la urgencia, Jonsu ordena a la máquina accionar la palanca para poder escapar. Terrace, protegiendo a su familia, les pide que sigan adelante para ponerse a salvo. Así el mayor y el robot Alfie unen fuerzas para levantar la pesada palanca, y con un fuerte estruendo los engranajes de la compuerta comienzan a girar lentamente. Un haz de luz penetra en la oscuridad del hangar, y el soldado avisa por radio que la compuerta está abierta. Sin embargo, de pronto, su expresión cambia al pensar que podría cerrarse en cuanto suelten la palanca. Jonsu insta a la máquina a avanzar, pero Alfie lo mira con sus ojos rojos, dudando. En ese momento, Terrace toma la palanca y les grita que corran, asegurando que él la mantendrá abierta. El mayor lo mira con preocupación, pero la máquina lo empuja por la espalda para obligarlo a huir. Alfie repite la orden de correr, y el Jonsu frustrado se ve obligado a dejar atrás al hombre de piel azul. Mientras la luz del sol ilumina la salida y la esperanza de libertad crece, el soldado informa por radio la ubicación que Terrace le acaba de indicar. El hombre confirma la posición exacta de la nave, pero el monstruo se acerca cada vez más, y con voz debilitada Terrace ruega que protejan a su familia. El mayor sigue corriendo, viendo cómo la puerta se cierra y cómo la esperanza empieza a desvanecerse. Entonces el monstruo lo persigue a través del agua, sus ojos rojos fijos en él, hasta que con un solo golpe, los lanza por los aires. El pequeño de piel azul cae hacia el agua con el terror reflejado en el rostro, pero el soldado, sin dudarlo, logra atraparlo antes de que impacte, sumergiéndose con él en un movimiento fluido y protegiéndolo entre sus brazos. Al salir a la superficie, la mujer de piel azul ayuda al mayor y le pregunta si está bien, a lo que él asiente. En ese momento, la nave de Ingress aparece, y este le grita que retroceda mientras más monstruos los rodean. El astronauta flotando en el agua con el niño en brazos, observa impotente cómo el gigante se aproxima. De repente Alfie corre por la pared con su arma brillando, dispuesto a atacar. Las garras del monstruo chisporrotean con una intensa electricidad azul, y en un salto el robot se lanza sobre su espalda para atacar la columna. No obstante, un brutal descargue lo lanza lejos con increíble fuerza, haciéndolo caer sobre la cabeza de la bestia. El monstruo fija su mirada en el mayor, mientras una de las armas de Alfie queda incrustada en su rostro. En ese instante, del agua emergen extrañas garras desde los pies del niño de piel azul. Simultáneamente, la nave de Ingress abre fuego contra las criaturas más pequeñas para dar cobertura, y el soldado grita a su amigo que están muy cerca
cerca y que baje la altitud. Ingress confirma y se prepara para ejecutar la maniobra de rescate. Sin embargo, la cola del monstruo golpea el agua con tal fuerza que levanta una ola gigantesca. El impacto da de lleno en la nave de Ingress, lanzándola violentamente hacia un lado. Gravemente dañada, la nave comienza a girar fuera de control en el aire, cerca del puente. Desde la radio, el amigo del mayor informa que una de las alas ha golpeado el barro y que tendrá que realizar un aterrizaje de emergencia. Con gesto preocupado, el soldado percibe que algo más se aproxima. Una horda de pequeñas jeritas avanza a toda velocidad por la superficie del agua. Sin perder tiempo toma su arma y le dice al niño llamado Nova que se tape los oídos. Plantándose en el agua poco profunda, el mayor se prepara para la inminente batalla y empieza a disparar contra los monstruos que se acercan a él y al niño. En medio del caos, su arma cae al agua, donde es inmediatamente rodeada por jeritas. Nova le grita que lo baje y el soldado confundido recupera su arma y lo llama por su nombre. Entonces el niño se coloca frente a él, se lleva las manos a la boca y exhala un extraño humo. Con la espalda hacia el mayor, encara a dos monstruos que parecen desconcertados por la escena. Cruzando los brazos, Nova empieza a rodearse de una energía azulada y en un instante libera un ataque de agua tan poderoso que lanza por los aires a las criaturas. El monstruo gigante observa la escena con sus ojos rojos, como si dudara por un momento. Agotado, el niño se deja caer al agua y el soldado lo cubre para protegerlo de los enemigos, que han quedado momentáneamente inmóviles. De repente uno de ellos vuelve a moverse para atacar, pero, en el último segundo, un rayo rojo lo alcanza y lo derriba de un solo golpe. Entre el humo aparece Langut con un arma enorme y un nuevo atuendo, preguntándole a Jonsu si está bien. Él la abraza, asegurando que sí, aunque menciona que Ingress aún intenta reparar el equipo aéreo. En ese instante, el soldado recibe una llamada del robot Alfie y le pide un informe. La máquina responde que su recuperación del sistema está al 50% y en progreso, y añade que una jerita más grande está comandando a las más pequeñas. Pregunta por el estado del mayor, quien explica que el niño detuvo el ataque pero que su nave cayó por el impacto. Al ver que las jeritas corren hacia la posición de Ingress, el soldado se preocupa y su amigo de piel azul les pide que le compren tiempo mientras intenta reparar la nave. Alfie señala que la situación es crítica y que la única solución es eliminar a la criatura líder. La máquina reporta que su recuperación está al 63% y queda a la espera de órdenes. Sin dudar, Jonsu dispara contra el monstruo gigante para atraer su atención, mientras Langut lo alerta de que más jeritas se acercan por detrás. El mayor gira sobre sí mismo y llama a Nova, elaborando rápidamente un nuevo plan. Toma un gancho de su cinturón y le indica al niño, que se sube a sus hombros, que se sujete bien. Rodeados por los monstruos, engancha el gancho a uno de ellos, y con un movimiento ágil, esquiva sus ataques para impulsarse y lanzarse por el aire, sobrevolando a las criaturas hasta llegar a la nave de Ingress. Por radio, su amigo de piel azul informa que está en el aire y solicita un cortador de plasma. Alfie interviene y pregunta si Ingress será quien reciba el arma, pero Langut aparece en un ala delta y afirma que será ella quien se encargue. La máquina confirma su ubicación y comienza a descender para facilitar la entrega. Sin embargo, Alfie rechaza esa idea y le ordena mantener altitud y velocidad constantes, argumentando que así el cálculo para la entrega será más preciso. Con la mirada fija, el robot calcula una tasa de éxito del 100%. La mujer de piel azul agarra el arma y grita a Ingress que se dirija hacia el objetivo designado. Por radio, el amigo del mayor confirma la orden y se prepara para la maniobra. Mientras vuela boca abajo en el ala delta, Langut activa el cortador de plasma para atacar al monstruo, pero de pronto aquel monstruo se estrella muy cerca, obligando al mayor a cubrir al niño del impacto. Jonsu levanta la vista, preocupado por la batalla que se libra en los cielos. En lo alto del puente, el monstruo gigante abre su enorme boca para devorar al soldado, y entonces Langut con una puntería perfecta, dispara el cortador de plasma directamente contra la criatura. El haz de energía corta con precisión la espina dorsal del monstruo causando daños masivos, y al continuar el ataque secciona también los cables de soporte del enorme puente metálico. La criatura ruge de dolor mientras un líquido azul salpica por todas partes, y por radio su amigo de piel azul grita el nombre del mayor. En un momento desesperado, la mujer de piel azul logra extender su mano, y sujetándolo con fuerza le permite impulsarse hasta ponerse a salvo sobre el ala delta. Mientras el puente colapsa, el monstruo gigante continúa gritando de dolor y las criaturas más pequeñas trepan sobre su lomo. Para distraerlas, Ingress lanza un objeto que capta su atención, y el soldado observa en silencio todo lo ocurrido en aquella batalla intensa. Ya en tierra firme, contempla la base cuando una voz pregunta si la situación está bajo control. Con el casco retirado, el mayor pregunta si el robot Alfie está bien, y la máquina responde que su recuperación está al 95% y que el líder ha sido derrotado. Además informa que el vehículo está averiado, aunque han conseguido recuperar parte del equipo, y añade que pese a la desventaja, lograron superar al enemigo. Sosteniendo a alguien en sus brazos, el robot se pregunta si el resultado podría haber sido mejor, para finalmente dar la noticia de que la mujer llamada Sirin se perdió en la batalla.